Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenido y bendito seas, querido fútbol. Ya estamos listos para una transmisión más. Se nos viene el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Hoy en Encarnación, para jugar las representaciones de Guaraní Olimpia, se juega en el estadio Villa Alegre. Comenzará a las 20:45. Lo vas a escuchar a través de Puro Deporte vía Facebook. También estamos a través de Fede Villalba vía YouTube para llevarles las alternativas de este partidazo que va a arrancar en algunos minutos. Se van conectando nuestros seguidores. Esto corresponde a la fecha 7 del torneo de apertura de Primera División, que va a concluir mañana con el juego del puntero de Libertad, que sigue en lo más alto del torneo. A primera hora, victoria de Sportivo Ameliano, le ganó a Sportivo Trinidense, victoria de la B Azulada 1-0. Ya iremos repasando todo esto a lo largo de la transmisión. Atentos también a lo que ocurra con la selección femenina. Está perdiendo frente a Canadá, esto en el marco de la Copa Oro que se disputa en Estados Unidos. Tenemos un marco interesante en el estadio Villa Alegre, por lo que nos muestra la TV en la transmisión. ¿Cómo le va, Víctor Sostoa? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Un saludo a Alan. Ya estamos listos para lo que va a ser este partido que promete mucho, el clásico más añejo de nuestro fútbol. Siempre cuando se enfrentan Guaraní, Olimpia, Guaraní, no importa en qué posición están ambos, cómo están viviendo cada uno el torneo, se suelen dar buenos partidos, así que esperemos que esta noche no sea la excepción. Ante una interesante cantidad de gente que va llegando al estadio Villa Alegre, habitualmente llegan sobre la hora. Está cayendo algo de lluvia, tenue todavía por ahora, así que esperamos que sea un gran espectáculo. Vimos que los futbolistas estaban trabajando al costado justamente del grafito principal porque había caído algo de lluvia, y para no dañar justamente el campo de juego, por sugerencia de los organizadores, hicieron los trabajos precompetitivos fuera del campo de juego. Eso habla de que si cae lluvia podríamos tener algunos inconvenientes en cuanto a la resistencia del césped del campo de juego. Ojalá que esto se desarrolle de manera normal. Los equipos a punto de ingresar, cantan ambas hinchadas. El partido va a comenzar en poco menos de 15 minutos. Vamos a trabajar hoy con Alan Paredes en coordinación. Alan, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fede, Víctor, saludos cordiales para toda la audiencia de Puro Deporte. Asimismo, ya estamos palpitando una nueva edición, el primer clásico más añejo del año en el sur del país entre Olimpia y Guaraní. Tienen ambos 316 partidos oficiales, 149 victorias franjeadas, 88 aurinegras y se registraron 79 empates, Fede. Muy bien, esos son los datos generales con respecto a este partido. ¿Cómo está el juego de las chicas, el partido de la selección paraguaya femenina por la Copa Oro, Alan? Y 64 minutos de compromiso. Canadá le está ganando 4-0 a Paraguay, Fede, en el Shell Energy Stadium en Texas. Por la 4-0. Sí. 4-0, ahí está, 4-0. Un resultado previsible, hay que decirle esto a la gente, porque Canadá es el último campeón olímpico, se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se llevaron a cabo en el 2021, y de buenas a primeras Canadá es una de las selecciones favoritas inclusive a quedarse con el título. El verdadero partido para Paraguay es el siguiente miércoles, frente a El Salvador. Recordemos que Paraguay le ganó en el estreno a la selección de Costa Rica, pero ya vamos a ir ampliando todo esto a medida que se acerquen los minutos. Nos a Guaraní Olimpia, pero antes, Alan, fue victoria de Sportivo Trinidense en el partido de Sportivo Ameliano, en el partido que antecedió al que les vamos a relatar a través de Puro Deporte. Asimismo, Fede, con gol de Hugo Valdés, a 15 minutos del final, el Sportivo Ameliano se ubica por ahora cuarto con 11 puntos tras derrotar 1-0 al Sportivo Trinidense. Fue un gol muy polémico, ya que algunos hinchas estuvieron enojados al final del encuentro con el árbitro. Sí, también se desató una polémica porque hubo un gol anulado a Sportivo Trinidense ya en la parte final del partido. Olimpia Guaraní, Guaraní Olimpia, el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Esa es la cita, lo vas a escuchar por Puro Deporte vía Facebook. Los oyentes se van conectando, gracias a todos por estar del otro lado. Les agradecemos también si van compartiendo este enlace para llegar a la mayor cantidad posible de espectadores. Estamos listos y vamos a dar a conocer las configuraciones iniciales. Empecemos por el lado de Guaraní, cómo juega el legendario, cómo juega el equipo dirigido por Bobaggio. Te escuchamos, Adam.
Asimismo, y Guaraní, que llega de 2 empates sucesivos ante General Caballero y Ameliano, saldrá de la siguiente forma: con la camiseta 23 en portería Gaspar Servio, línea de 3 en la defensa con la 3 Paul Riveros, 5 para Mario López y 15 Sebastián Saracho, debutante en este clásico más añejo. En la mitad de terreno, 37 Daniel Pérez, con la 7 Agustín Mansur, camiseta 8 Estíbal Moreira, 24 Felipe Salomoni, ya en la mitad Richard Prieto, y arriba 2 delanteros, 17 Adrián Alcaraz y 9 Paul Charpentier es el 11 que va a poner Lucas Bobaglio para medir a Olimpia. Así va a jugar Guaraní, así va a jugar el Indio. Aparece Sebastián Saracho como la principal novedad en el equipo legendario. En la semana hablábamos de la posibilidad del ingreso de Juan Danilo Santa Cruz y finalmente Saracho será el titular en Guaraní, Víctor. Sí, señor, y esto cambia mucho todo lo que se programó seguramente y lo que se estimaba en cuanto a la posibilidad de alguna formación táctica. Aparentemente va a ser, por las características justamente de Saracho, una línea de 3 centrales en el fondo, con Paul Riveros, Mario López y Sebastián Saracho teniendo como carrileros bien abiertos por los costados a Daniel Pérez y Felipe Salomoni. Evidentemente que esta figura va a cambiar cuando sea atacado el equipo aurinegro, formando una línea de 5 con el retroceso de Salomoni y Pérez seguramente para sumarse a esa línea de 3 en el fondo, y cuando ataca tratar de poblar, de llenar esa mitad de la cancha donde tiene a Estíbal y a Mansur, 2 jugadores mixtos, y adelante 2 tanques. Viendo la formación de Guaraní, Federico, por características nos damos cuenta de que es un equipo mixto en cuanto al juego, lo que puedan proponer futbolísticamente. Digo esto porque son jugadores con muy buen pie: Daniel Pérez, Salomoni, Estíbal Moreira, Mansur, jugadores que tienen buen trato de la pelota, pueden generar juego elaborado, pero también pueden saltar líneas porque tienen 2 tanques arriba para aguantar, para pivotar, Alcaraz y Charpentier, y que los volantes vayan a buscar rebote. Así que Guaraní tiene muchas herramientas como para brindar un buen juego dentro del partido. Así va a jugar Guaraní, así juega el Indio. En ataque aparecen Adrián Alcaraz y Charpentier. Miño va al banco de suplentes con respecto al partido pasado en el que fue titular frente a General Caballero de Juan León Mallorquín. 20:37 a las 20:45. Arranca este partido. Vamos a la formación titular de Olimpia. ¿Cómo juega el Decano? Te seguimos escuchando, Alan. Asimismo, Olimpia va a salir con un 4-4-2. En portería, Gastón Olveira con camiseta 1. Los laterales con 2, Carlos Espínola. Casaca 4, Fernando Román. Centrales, Saúl Salcedo con la camiseta 5 y 26, Junior Barreto. En la mitad de terreno, Fernando Cardoso, camiseta 14. Con la 6, Richard Ortiz. 20 para Alex Franco y 7, Hugo Fernández. Más arriba, en la delantera, Lucas Prato, camiseta 19 y 16, Kevin Parsahut, quien anotó el gol de la victoria la fecha pasada en el clásico ante Cerro. Ahí está, esa es la formación de Olimpia. Aparece Carlos Espínola reemplazando a Salazar, quien fue titular en el clásico, y después no cambia el entrenador. Me fijo en el equipo anterior y efectivamente, sin cambios, hablaba de la presencia del argentino Capazo como titular. Finalmente esto no va a ocurrir, va al banco de suplentes, evidentemente que será una de las alternativas principales de Martín Palermo, pero por lo menos en este partido no va a arrancar Capazo. Se mantiene la dupla de zagueros compuesta por Saúl Salcedo y Junior Barreto, Víctor. Y esto también para ir conociendo de a poco al técnico argentino Martín Palermo en cuanto a su rasgo de cómo maneja sus equipos. Evidentemente es muy reciente todo lo de él, pero de un partido a otro, habitualmente el técnico que tiene tendencias a modificar mucho, a preparar partido a partido, no tiene inconvenientes de realizar 2, 3, 4 cambios dentro de sus equipos, pero acá Palermo nos muestra de que seguramente él prefiere de que los equipos suyos sean regulares, no cambiar mucho de nombres, a no ser por circunstancias de lesiones o expulsiones, y aparece Carlos Espínola como la única variante en el equipo titular de reemplazo del Tucu Salazar, que se lesionó en el Superclásico. En la semana los nombres que llegaron daban la sensación de que podía cambiar, pero eran solamente
cuestiones periodísticas, ¿sí? En el ánimo de Palermo, por lo visto, no estaba eso de ir introduciendo cambios y darle continuidad, especialmente a Alex Franco, que fue uno de los apuntados como posible cambio dentro de la mitad de la cancha, pero aparece nuevamente acompañando el trabajo de Richard. Parzahú, Prato, de buen trabajo en el partido anterior, también aparecen nuevamente como los más adelantados, entre comillas, porque Prato bajó mucho a colaborar en la recuperación de la pelota y en la gestación de las jugadas, así que por lo visto este va a ser el rasgo de Martín Palermo, así como lo decía Alan Paredes, que es un claro 4-4-2. Estamos por Puro Deporte, vía Facebook, por Fede Villalba, vía YouTube, los equipos a punto de ingresar. Tenemos los árbitros, Alan, para completar la planilla de protagonistas, los equipos a la cancha, ambos con camisetas tradicionales. Te seguimos escuchando, Alan Paredes. Asimismo, Derlis López será el que va a impartir justicia en este encuentro en la Perla del Sur. Los asistentes Luis Oniema y Esteban Testa. El cuarto árbitro Marcos Franco. En el bar estará Gedías Zacarías, acompañado de su ávar Hugo Martínez, y el soporte arbitral Derlis Benítez. Muchas gracias, planilla completa. Los equipos están dentro de la cancha. Cortito, Víctor, para ya meternos a Olimpia Guaraní. Gran campaña del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. En este momento, escolta está haciendo, por lo menos por ahora, del Río Parapití su fortaleza. 100% de efectividad hasta aquí para el Gallo Norteño en ese escenario. Sí, terrible lo de 2 de mayo y Sportivo Luqueño, y ahora se sumó a Meliano, ¿sí? Estamos fijándonos en la tabla, 11 puntos para Meliano con este triunfo. Fue clave el triunfo que acaba de lograr Meliano. Detrás de Libertad vemos a 2 de mayo Sportivo Luqueño y a Meliano, y Guaraní puede mejorar también su posición dependiendo del resultado que obtenga esta noche, pero está ahí nomás también el equipo aurinegro. Es lo que pregonamos habitualmente, Federico, en nuestras diferentes transmisiones. La necesidad que tiene el fútbol paraguayo de que más equipos sean competitivos, que salgan a ser protagonistas en los torneos y que no todo pase por el Olimpia, Cerro, Libertad en cada torneo. Se hace el saludo de los protagonistas, los equipos están dentro del terreno de juego. Esto va a comenzar en algunos minutos en el estadio Villa Alegre de Encarnación. El árbitro del partido es Derlis López. Tevo Energy Drink, y la información para tener energía y aguantar un día largo. Proba Tevo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram, @tevo.py. El partido va a comenzar en algunos minutos. En lo previo, por Puro Deporte y Fede Villalba vía YouTube, comenta Víctor Sostoa. Bueno, esperamos, como decíamos, un partido disputado, interesante. Decía por el lado de Guaraní que tiene jugadores con características que pueden aportar diferentes estilos de juego. Puede ser un equipo directo, con pelotazos largos, buscando a los atacantes. Mansur demostró que tiene mucha precisión a la hora de realizar ese tipo de jugadas, y también tiene como para armar jugadas cortas, ya que técnicamente cuenta con futbolistas bien dotados como Salomón y Pérez, que andan muy bien también acompañando en ofensiva. Es lo que puede proponer ofensivamente el equipo de Bogaglio, y por el otro lado está Olimpia con la imperiosa necesidad ya empezar a ganar, ¿sí? Para Martín Palermo, que empezó el clásico, su debut, su estreno en el fútbol paraguayo con un empate, seguramente en este partido ya tratará de mostrar algo diferente, algo de su sello. La actitud fue lo que se rescató en el partido anterior, pero con eso no alcanza. Un equipo como Olimpia, que pretende ser siempre ganador, que siempre quiere subir al podio, necesita de más que la actitud, necesita juego, y esperemos ver ya algo más también del equipo de Palermo esta noche en ese sentido. La actitud del partido anterior fue lo más elogiado. Ahora veremos con más días de trabajo qué cambia en el equipo franjeado esta noche. Unión Guaraní es la empresa paraguaya que se encargó de distribuir los kits escolares a todos los rincones del país.
Pueden seguir su trabajo en Instagram, @Unión Guaraní. Va a comenzar el partido, moverá la pelota el equipo franqueado. Estamos por Puro Deporte vía Facebook, Fede Villalba vía YouTube. Gracias a todos por estar del otro lado. Por supuesto, agradecemos si van compartiendo el enlace de esta transmisión para llegar a la mayor cantidad posible de espectadores. Va a mover la pelota el equipo aurinegro. Y claro que sí, pueden escribirnos también al chat de Facebook y YouTube. Ambos están habilitadísimos para ir leyendo los mensajes. Cuéntenos desde dónde nos están siguiendo. Va a mover la pelota Guaraní finalmente. Derris López mirando hacia el veedor del partido para que este le dé el ok. Comenzará el partido. Se juega en la Perla del Sur. Autoriza el árbitro. Charpentier pasó para Alcaraz. Movió Guaraní. Ya se juega Guaraní Olimpia en la capital de Itapúa. Señores, abran los oídos. El fútbol ya llegó. Sale con la pelota Alcaraz para el equipo aurinegro, se la lleva Alcaraz cerca hasta Prieto, marca, rechaza el jugador de Olimpia, falta, infracción que se cobra y será tiro libre. En el comienzo del partido es tiro libre para el aurinegro, movió Guaraní para Sajok, se avivó, recuperó, avanzó y Olimpia casi ya genera la primera jugada de gol antes de los 30 segundos, Víctor. Sí, eso habla de cómo están metidos, conectados al partido ya de entrada, ¿sí? Habitualmente son minutos de estudios, pero este Olimpia arrancó con todo y el primero en cometer falta y en zona defensiva es Parsahut. O sea, Olimpia va a salir a hacer lo mismo prácticamente que hizo en el clásico anterior. Tiro libre para Guaraní, pelota sobre costado derecho, pasó Mansur, el toque cortito para Prieto, Prieto con la pelota, ataca el equipo aurinegro en el comienzo del partido, Steven Moreira pasó más atrás el centro de Salomón y cabezazo defensivo, rechaza el futbolista de Olimpia, intenta la salida con Fer Cardoso, Cardoso se mueve sobre costado izquierdo, Cardoso intentaba la pelota, va por un costado y es el lateral en el comienzo del partido, el lateral para Olimpia, se cumple el primer minuto de juego en Encarnación, estamos a través de Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube con las emociones del fútbol, torneo de apertura, fecha 7. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981577950. Falta de Prato, el ataque va a ser tiro libre para el equipo aurinegro. Cerca de los 2 minutos de partido, sí señor. Segunda falta de Olimpia. Segunda falta de un delantero. Así es cierto. Así se va a pelear el partido de parte de Olimpia. Va a morder por toda la cancha nuevamente. Veremos cómo zafa de esa situación el equipo aurinegro. Parsahut cometió la primera del comienzo y ahora Prato. Iba saliendo Guaraní con Mario López. Levanta López con pierna derecha. Charpentier bajó con el pecho en campo rival. Pasó para Moreira. Rechazó el jugador de Olimpia. Ataca el equipo franqueado. Volvió a cortar en mitad de terreno. Mansur para Guaraní. Cabezazo de Franco. Ataca Olimpia. Despeja Paul Rivero. Rivero para Guaraní. Pelota hacia la derecha. Sube por allí Dani Pérez. Pisa campo rival. 2:30 del primer tiempo. Va Pérez con la pelota. Pérez al medio. El pase de Pérez para Salomón y lo buscaba Alcaraz, pero rechaza a Carlos Espirola. La pasó para Cardoso, lo empuja Alcaraz, se cobra falta, infracción y será tiro libre en su terreno para Olimpia. Así comenzó el clásico más añejo del fútbol paraguayo en Encarnación, Víctor. Sí, señor, se está jugando con todo. Por el lado de Guaraní también los atacantes están tratando de presionar en la primera salida en la zona defensiva de Olimpia. El que más está corriendo, lógicamente, por ahora es Alcaraz. Charpentier tiene también esa misma característica. Estamos ante la posibilidad de un partido muy peleado. Eso va a hacer también que por momentos sea trabado, que se corte mucho porque se van reiterando las jugadas, las fricciones. Lavadero AOICG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval, pulido, encerado, lavado con espuma siliconada. Los esperamos de lunes a domingos en Avenida San Antonio 1916, esquina calle 1 en la ciudad de San Antonio. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AOICG también te espera en su sucursal ubicada en el barrio Caguazú de la ciudad de Ñemby. Sale con la pelota Servio para Guaraní, levanta Servio con pierna derecha, pelota larga contra campo rival. Saludos para María Delgado, que está prendida la transmisión, nos envía corazones blancos y negros, apoya a Olimpia. Falta cobra el árbitro del partido, será tiro libre para el Decano, la falta fue contra Richard Ortiz, es tiro libre para el equipo franqueado sobre 4 del primer tiempo. Jugó Richard, rechazó Salomoni, insiste Espínola pasó para que la tenga Prato a la derecha y ataca Olimpia, va a Fer Cardoso con el balón, Cardoso retrasó, pasó Cardoso para que la tenga Prato viene abierto a la derecha, va Prato para Olimpia, el pase de Prato para Cardoso jugó de
de taco Cardoso, pasó para Espínola, le pega Espínola, centro de Espínola con pierna derecho, cabezoso defensivo, rechazó el jugador de Guaraní, intenta de vuelta Olimpia, marca en el fondo Alcaraz, falta, infracción cobra el árbitro del partido, será tiro libre para el equipo aurinegro, la falta fue contra Alcaraz, que se vio hasta aquí. Estamos llegando al minuto 5 del primer tiempo, se juega en el Villalegre, Víctor. Bueno, y se vio la primera incursión de Olimpia en campo rival, no corriendo detrás de la pelota, sino teniendo el balón dominado, controlado, tratando de armar la jugada por el sector derecho. Se sumó a eso Carlos Espínola, el lateral, sacó el centro del rebote, también en campo rival termina cometiendo falta Junior Barreto, también va a ser una de las características de Olimpia. Vamos a ver si puede repetir muchas veces este tipo de incursiones. Mandó mucha gente en ataque Olimpia. Sale Barreto con la pelota para Olimpia, levanta Barreto con pierna derecha, pelota larga contra el campo rival, rechaza el jugador de Guaraní, intenta de vuelta al equipo aurinegro, la tiene Mansur pasó atrás para Servio con la pelota, Servio y la salida para el Indio, Unión Guaraní, el tiempo de juego 5:30 de la primera etapa, el marcador 0 Guaraní, 0 Olimpia. Unión Guaraní es la empresa paraguaya que se encargó de distribuir los kits escolares a todos los rincones del país. Puede seguir su trabajo en Instagram, @Unión Guaraní. Sale Sebastián Saracho con el balón, le pido los datos de Saracho a Alan, en algunos minutos nos contará un poco más sobre Sebastián Saracho, quien creo hoy está debutando con la camiseta de Guaraní. Sale Mario López viene abierto a la derecha, López que retrasa, pasa el balón para Servio en su terreno, va a salir Servio, abandona Suárez, levantará Servio con pierna derecha, balón largo de Servio, derechazo del portero aurinegro, pelota hacia el costado izquierdo, salta por esa zona Salomoni, la pelota va por un costado, pegó en el de Olimpia, lateral para Guaraní, va a jugar Salomoni, cerca está Richard Prieto, prefirió retrasar, pasó por Steven Moreira con el balón iba Moreira para Guaraní, levantó Moreira, está buena, va Guaraní, le pegó Alcaraz de zurda, la pelota afuera, bajó Charpentier, Alcaraz de zurda, probó desde fuera del área, afuera esa pelota, saque de portería para Olimpia, Víctor. Y esta jugada es casi perfecta, ¿sí? Por la forma en que la hicieron, primero el pase de Steven, la forma en que fue atacando el espacio Paul Charpentier, de espaldas al arco, hizo la lógica, retrasó esa pelota para su compañero Alcaraz, que estaba de frente. Por eso dije casi perfecta, porque el remate fue deficiente. Buen ataque de Guaraní. La pelota es ahora para Olimpia con Román que va sobre costado izquierdo, jugando Román en campo rival, levantó Román, pelota para Parzajuk, solo está dentro del área, Parzajuk, remate, palo, el palo le dice que no, me parece que ya está anulada, sí señor, levantó la bandera, Luis Orieva, el asistente 1, solo Parzajuk, la pelota en la parte exterior de la red, esta fue una buena chance de Olimpia, cierto, adelantadísimo Parzajuk, pero de manera solitaria pisó el área, Víctor. ¿Qué pasó con la línea? ¿Sí? Porque la distancia del offside de Parzajuk es muy notorio, pero más allá de eso, el hecho de tener 3 jugadores en la zona defensiva, 3 zagueros centrales, no te garantiza mucha seguridad. Estaban muy dispersos, muy abiertos, metió la pelota en el medio de todos, Parzajuk solo apareció en el mano a mano con Servio, terminó rematando por el poste. Se enciende la alerta para el equipo de Guaraní, que tiene que tener más cuidado, juntar mejor, coordinar mejor con esos 3 en el fondo. Atacó Guaraní con Dani Pérez, la pelota que va afuera y es saque de portería, saque de arco para Olimpia, Tevo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo, proba Tevo Energy Drink. ¿Y vos querés ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram, @tevo.py, @tevo.py. Te escuchamos, Alan Paredes, adelante. Asimismo, Fede Sebastián Saracho, paraguayo de 25 años, jugó 3 temporadas en la división intermedia en General Díaz, luego fue a la Aurora de Bolivia en el 2022 y 2023 y oficialmente en el 2024 fichó por Guaraní, conquistó un título en la temporada pasada con el Aurora de Bolivia, sumando 3 goles. Ese dato no lo tenía, que fue campeón en Bolivia. Aurora, que dicho sea de paso, esta semana definirá si clasifica o no fase 3 contra Botafogo. Esto en Copa Libertadores. Ataca Olimpia con Espínola. Sube Espínola, levantó esa pelota. Llegó hacia el otro costado. Román la dejó correr. Será salida para el equipo aurinegro. Pelota en zona defensiva para Guaraní. Guaraní Olimpia, el clásico más añejo. Está 0-0, Víctor Sostoa.
Buena pelota filtrada por Prato, que le gusta mucho jugar, ¿sí? Seguramente en alguna entrevista que le hagan los colegas deberían de preguntarle si alguna vez él fue generador de juego, ¿sí? Un volante ofensivo, porque lo hace muy bien. Habilitó a Carlos Espínola, que terminó mal la jugada. Eso puede ser nocivo para Carlitos, que está teniendo su oportunidad en un club tan importante como Olimpia, donde ese tipo de jugadas no te perdonan. Te decía, Fede, habitualmente llegan sobre la hora al Estadio Villalegre, y el sector sur, donde está atajando Servio, ahora está prácticamente ya colmado. La pelota era ataque para Guaraní, corrió Charpentier, marcó Román, le quedó de vuelta a Charpentier. A la derecha sube Pérez y ataca Guaraní. Iba Pérez con la pelota. Y ya estoy con Darío para marcar el tiempo. Retrasa, juega para Estíbal Moreira. Moreira mucho más atrás para Mario López. López a la derecha para Dani Pérez. Pegadito a la raya. Pérez para Guaraní, le pega Pérez con pierna derecha, va al centro. Charpentier está dentro del área, pero saca Román. Román para Olimpia, Román levantó con pierna zurda, pegó en su marcador. Intentará salir del equipo franqueado. Balón en dirección a Parsaju. Cabezazo defensivo de López, será el lateral, desde la izquierda, lateral frente a Plateas para Olimpia. Nosotros aprovechamos, marcamos el tiempo de juego en el Villalegre. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 10 minutos, 10 de la primera etapa, 0 Guaraní, 0 Olimpia, partido igualado, sin goles. Vivimos el Tivos Apertura 2024 por Puro Deporte, vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. Pelota a la derecha, ataca Olimpia con Carlos Espínola, se la llevó Espínola, levantó Espínola, cabezazo defensivo, intenta otra vez Olimpia con Franco cerca del vértice derecho del área grande, a la derecha para Carlos Espínola, jugó Espínola pasó para que la tenga Hugo Fernández, va Fernández, punto, terminó sacando Mansur para Guaraní, balón largo para la corrida de Alcaraz, despeja el defensor de Olimpia, quedaron a reclamar algo los jugadores de Guaraní, pelota por un costado, será lateral defensivo, salvo que el árbitro disponga lo contrario, es pelota en su terreno para Guaraní, quedó sentido Carlos Espínola. Así se juega el clásico más añejo, 12 horas del primer tiempo. Guaraní Olimpia 0-0 en la Perla del Sur, Víctor. Terminó impactando por Fer Cardoso. Finalmente, Carlos Espínola se está jugando mucho por ese sector derecho. Quedó algo sentido, se va a reanudar el juego, pero así se está jugando el clásico más añejo, con mucha actitud, muchos roces, jugando cada pelota como si fuese la última, algo parecido a lo que fue el Cerro Olimpia. No lució mucho, pero en ese sentido hubo mucha entrega. La pelota en ataque para Guaraní, Alcaraz, el rebote al arco y se cruza con lo justo Junior Barreto. Alcaraz recibió dentro del área y ganó un córner ahora. Tiro de esquina para el Indio, Víctor. Tremenda la potencia de Alcaraz, que en el cuerpo a cuerpo ganó, se repuso, sí, bien también por Junior Barreto, que rápidamente se repuso y pudo cruzar esa pelota, pero en el cuerpo a cuerpo se notó una diferencia tremenda de fortaleza de parte del atacante de Guaraní, jugador de Libertad, que es pretendido por San Lorenzo Almagro. Es tiro libre desde el costado izquierdo, es para Guaraní. Ataca el Indio, pelota de Salomón y jugó Salomón y está buena, va al centro, cabezazo, rechaza el jugador de Olimpia, insiste López, al remate con pierna derecha, pelota afuera, pero ya hubo una falta en ataque, volvió a llegar y con mucho peligro el equipo urinegro, falta contra Barreto y será tiro libre para Olimpia, Víctor. Sí, pero esta jugada fue muy bien realizada, ¿sí? De más está decir que es una jugada elaborada, trabajada durante los entrenamientos, y la ejecución esta vez fue muy buena, generando mucho peligro. Está teniendo mucha tarea Junior Barreto, especialmente con los delanteros fuertes de Guaraní, Charpentier y Alcaraz.
Y será salida para el equipo franqueado. Aquí se la lleva Espírola. Espírola con la pelota, ataca Olimpia. Espírola pasó para Fer Cardoso. Encara Cardoso. Cardoso a la derecha. El centro de Cardoso. Pegó en su marcador. Insiste Olimpia. Richard Ortiz va y pelea. Gana Richard. Pegó el de Guaraní. Espírola de cabeza. Parsajug le pega. Espínola y cruza con lo justo Paul Riveros. Insiste el decano con Cardoso. Cardoso a la derecha y va Cardoso. Cardoso para Olimpia. El centro. Cabezazo de Riveros. La quita por un costado. 14-20. Ya tuvimos insinuaciones hasta aquí. Ninguna situación clara. Esto está 0-0, Víctor. Todavía no participan los arqueros en cuanto a esfuerzo como para realizar. Todavía no fueron exigidos por los rivales, pero estamos teniendo aproximaciones, mucha participación de Carlos Espínola en este partido. Tiene mucha determinación para ir. Falta que afine más la afinación de sus jugadas. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981-577-950. Sale con la pelota Olimpia con Franco. Franco que retrasa, pasa para Barreto. Barreto con el balón. Unión Guaraní, el tiempo de juego 15 de la primera etapa. 0 Guaraní, 0 Olimpia. Estás escuchando el clásico más añejo del fútbol paraguayo a través de Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Atacar equipo franqueado, pelota hacia el costado izquierdo, intento Olimpia con Fernández, ganó para Sajug, pasó a la izquierda para Román, subió Román, va Román, el centro, rechazó la defensa de Guaraní, será córner, será tiro de esquina, Román ganó la raya, logró lanzar el tiro de esquina, Riveros la echó por fuera, tiro de esquina para Olimpia, Víctor. Y esta vez eligieron del sector izquierdo. Qué buen pivoteo de Parsajou para quitar a Román, que apareció con mucha determinación también. Quiso devolvérsela a Parsajou para que finalice. Aparición ahí providencial de Paul Riveros para salvar a su equipo. Tiro libre sobre costado izquierdo, favorece al equipo franqueado. Tiro libre para el decano. Partirá la pelota desde la izquierda. Olimpia va por el primero sobre 16 del primer tiempo. Va al centro de Cardoso, al segundo palo, cabezazo defensivo. Rechaza Alcaraz ahora en función defensiva. Intenta de vuelta Olimpia con Carlos Espírola. Espírola en su campo. Baza traspasó para el portero Olveira. Olveira dentro de su área la va a sacar para Olimpia. Olveira saldrá para el equipo franqueado. Lavadero AOICG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval. Pulido, encerado, lavado con espuma, siliconada. Los esperamos de lunes a viernes en Avenida San Antonio, 1916, esquina calle 1, en la ciudad de San Antonio. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AOICG. También te espera en su sucursal ubicada en el barrio Caguazú, en la ciudad de Ñemby. Sale con la pelota Barreto a la izquierda para Román. Román que recibe, Román para el equipo franqueado. Román con la pelota frente a Plateas, el pase cortito de Román. Román dejó para Prato, sí, bajó hasta la mitad de la cancha Prato. Hugo Prato adelantó, pasó para Franco. Franco con la pelota, Franco en campo rival. Iba Franco para Olimpia. Franco con el balón, picó para Sajug, pasó Franco. Franco a la derecha para Espínola, centro de Espínola, cabezazo defensivo. Rechazó el de Guaraní. Insiste de vuelta el equipo franqueado. La quiere Franco. Franco en su campo, Richard Ortiz de cabeza. Juega Richard, pasa Richard más atrás. Iba Richard con la pelota. Ahora Salcedo. Salcedo a la izquierda para Román. Román para Olimpia. Román se la llevó, pasó para Fer Cardoso. Cardoso viene abierto por izquierda. Iba Cardoso y ataca el decano. Cardoso con la pelota en cara Cardoso. Román pegadito a la raya. Centro de Román. Balón al área. Servio salta y atrapa esa pelota, Víctor. Sí, definitivamente los laterales de Olimpia ya están instalados en campo de Guaraní porque sienten de que el equipo está teniendo mayor posesión, está teniendo mayor tiempo la pelota y eso hace de que se animen los laterales. Por segunda vez está participando más por el sector izquierdo. La pelota en zona defensiva favorece al equipo franqueado. Espírola y el servicio lateral. Vamos a conocer los suplentes. Empecemos por el lado del local. Empecemos por el lado de Guaraní. Tevo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo. Prueba Tevo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram @tevo.py. Te escuchamos, Alan Paredes. Suplentes de Guaraní: Martín Rodríguez, Fernando Román, Wilson Ibarrola, Alexis Cantero, Gustavo Marecos, Anderson Leguizamón, Alcides Benítez, Bruno Díaz, Danilo Santa Cruz, Matías Martínez, César Miño y Álvaro Cuello, Fede.
Y ataca Olimpia, Richard Ortiz, la banda adentro, pero la jugada está invalidada, le pegó Román, Richard estaba dentro del área chica, el asistente 1 levantó la bandera, y salvo que el VAR disponga lo contrario, será pelota en zona defensiva para Guaraní. Sí, adelantadísimo Richard Ortiz, Víctor. Sí, señor, pero lo de Román fue muy interesante. En ese instante es donde hace el primer amago como para disparar, Richard ya emprende la atropellada dentro del área. Se frena Román y en la segunda nuevamente ya le pega, pero Richard no retrocedió, quedó en posición adelantada. Se van animando los laterales en Olimpia, se van soltando muchos futbolistas. Parece que se van encontrando futbolísticamente. Veremos cómo soporta esto Guaraní, que en los últimos minutos le ha costado recuperar la pelota y tenerla por algunos minutos. Perdón por no haber escuchado bien. Danilo Santa Cruz está en el banco entre los suplentes de Guaraní, Alan. Sí, Fede, con la camiseta 39, Danilo Santa Cruz. Muchas gracias, Danilo. Entonces, como una de las opciones de Bobaglio en el equipo negro. Saca Román para Olimpia, Román y el balonazo largo, cabezazo defensivo de López. López jugando para Moreira. Moreira para Guaraní, cerca de la raya central. Moreira que retrasa. Moreira pasa esa pelota para López. López la tiene para Guaraní. De vuelta para Estíbal Moreira. Moreira en su campo. Retrasó Moreira. Pasó para Agustín Mansur. Mansur dejó esa pelota para la salida de Paul Rivero. Saludos al colega Jorge Sosa, que está conectado a la transmisión. Gracias a todos. También estamos vía YouTube en Fede Villalba, pueden escribirnos en cualquiera de las plataformas, iremos leyendo los mensajes y por supuesto también iremos contando, pueden expandir esta transmisión, pueden compartir el link de la transmisión para todos nuestros seguidores, señor Víctor Sostoa. Sí, por supuesto, también estamos por ex Twitter, ¿sí? Vic Sostoa, @VicSostoa. Y por supuesto mucha gente que se va sumando y como decía Federico, lo ideal sería que vayan compartiendo para que esto llegue a más gente. La pelota desde la derecha favorecerá a Olimpia con Espínola. Espínola y el servicio lateral. Espínola para el equipo franqueado. Espínola pasó para Barzajug. Barzajug se la llevó. Va Barzajug para el equipo franqueado. Barzajug jugó. Prato recibió. Prato con la pelota fuera del área. Prato a la izquierda. Prato pasó. Subió Román. Le pega Román con pierna zurda. No sé si fue centro. Fue un rebate al arco. No llegó nadie. El saque de portería. Saque de arco para Guaraní. Aprovechamos para marcar el tiempo. Saca Servio para el Indio. Marcamos el tiempo de juego en Encarnación. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. Tenemos 21 minutos de la primera etapa, 0 Guaraní, 0 Olimpia, partido igualado, sin goles, ataca Guaraní, Alcaraz pasó para Charpentier, va Guaraní por el primero, a la izquierda Salomón y remata al arco afuera, le pegó Salomón y de zurda la pelota afuera. Esta fue una gran jugada de Guaraní que comienza con Alcaraz aguantando, retrasó, participó en Charpentier, se desprendió de la marca Salomón y probó de zurda, afuera esa pelota, se salvó Olimpia, Víctor. Y esta fue muy buena, prácticamente un contragolpe, sí, pero sin trasladar mucho la pelota. Mansur tiene muy buena visión periférica y tiene precisión sobre todas las cosas. El pase largo para alguien que está picando constantemente. Alcaraz, que ganó por potencia, aguantó, esperó que lleguen sus compañeros, llegó Paul Charpentier, descargó por izquierda, estaban dos zurdos, ¿sí? Salomón y Prieto, pero fue Salomón el que terminó rematando, fue clara esta, después de mucho llegó Guaraní. El partido 0-0, decíamos 23 del primer tiempo, sí, Alan. Culminó el encuentro en Texas, Paraguay le ganó, Canadá, le ganó 4-0 a Paraguay con hat-trick de Adriana León y Olivia Smith por la segunda fecha de la Copa Oro. Paraguay vuelve a jugar el miércoles contra El Salvador, partido de clasificaciones. Ataca Guaraní, rechaza Cardoso para Olimpia, despejó Cardoso y se salvó el equipo franqueado. Iván Fernández pasó para Barzajug, rechaza ahora Mansur para Guaraní, jugó Mansur remata al arco de Prieto y el arquero Olveira se queda con la pelota. Probó Prieto, potentísimo el disparo. Atento Olveira, la va a sacar para Olimpia, Víctor. Mejoró Olimpia en cuanto a la construcción del juego, pero estamos notando fisuras a las espaldas de los volantes
es la segunda vez que le llega con mucha facilidad Guaraní. Esta vez fue Prieto el que terminó rematando a Oliveira, que reclamó a sus compañeros justamente mayor atención. Sí, cuando uno va a proponer en ofensiva habitualmente deja espacios, pero hay que estar siempre bien alertas. Puede ser un problema también para el equipo de Palermo esto, que repito, cuando ataca manda mucha gente, se estaban animando, estaban sintiendo que podían, se descuidaron atrás. 2 veces llegó Guaraní. Completamos con Darío el partido 0-0, 24:30 del primer tiempo. Vivimos, sentimos, apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. Ataca Guaraní, el arquero se queda con la pelota, atrapa Oliveira, la va a sacar para Olimpia, jugando Oliveira cortita para Richard Ortiz, ahora va a Fer Cardoso para el equipo franqueado, la tiene Cardoso en su campo, retrasó Cardoso, pasó para Carlos Espínola, mucho más atrás jugando para que la tenga en el fondo Barreto para Richard Ortiz para Olimpia, Ortiz y la salida, y ahora Franco de vuelta para que la tenga Barreto cambio de frente, jugó por la otra zona para Cardoso para Olimpia, va a Fer Cardoso, cambio de frente Cardoso por izquierda, Fernández a la derecha. Esa es una novedad importante en el equipo de Olimpia, por lo menos en lo que plantea Palermo. El clásico, si mal no recuerdo, Cardoso había arrancado por la derecha, esa es su posición habitual, y Fernández a la izquierda, Víctor, ¿no? Sí, pero están mutando, sí, cambiando. Ahora ya está nuevamente Cardoso por la derecha, van intercambiando posiciones en alguna herramienta ofensiva que quiera agregarle Palermo durante el trámite de los partidos. Ataca Guaraní, pelota sobre costado izquierdo, subió Charpentier se la llevó, va Guaraní con Charpentier, le pega con pierna zurda, va al centro, el segundo palo, cabezazo defensivo, sacó el futbolista de Olimpia, insiste Guaraní, Román anticipa y sale, y va Román con la pelota, Román para Olimpia, el pase para Fernández se la llevó, Fernández para Olimpia, el pase ahora de Fernández es para Cardoso para Richard Ortiz que retrasa, Ortiz y la salida para el equipo franqueado. Vamos ahora a conocer los suplentes de Olimpia, Pifia Espínola, lateral para Guaraní en ataque, Tevo Energy Drink, y la información para tener energía y aguantar un día largo, prueba Tevo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram, @tevo.py. Te escuchamos, Alan Paredes. Los suplentes de Olimpia: Rodrigo Frutos, César Olmedo, Hugo Benítez, Manuel Capazo, Carlos Arruga, Hugo Quintana, Ramón Martínez, Freddy Colmán, Matías Vera, Manuel Romero, Eric López y Facundo Bruera. Intenta Alcaraz de cabeza, bajó la pelota, Alcaraz le quedó a Salomoni, marcó Saco Cardoso para Olimpia, balón sobre costado izquierdo para Saracho se la llevó para Guaraní, intentaba Saracho, pegó en su marcador, será de vuelta, lateral desde el costado izquierdo, lateral para Guaraní. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos, porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla tu presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981-577-950. Falta de Carlos Espínola, va a ser tiro libre para Olimpia, tiro libre para Guaraní. La falta fue de Espínola, será tiro libre peligroso para el Indio, Víctor. Sí, que se repuso dentro del trámite del juego, porque hubo un momento que parecía aturdido, no podía recuperar la pelota, Olimpia llegaba con mucha gente, pero a partir de esas 2 aproximaciones que tuvo, con la fortaleza de Alcaraz, un contragolpe, remate Salomón y después el siguiente disparo de Prieto, como que se equilibró todo, a cierto nerviosismo también de parte de algunos futbolistas de Olimpia. Está parejo el partido. Tiro libre para Guaraní, 2 en la barrera de Olimpia, le pega Mansur con pierna derecha al centro, cabezazo defensivo, será córner, Cardoso la saca por línea final, córner, tiro de esquina para el equipo legendario, córner para Guaraní, que va por el primero del partido. Me parece levemente superior el conjunto legendario, pero ya lo va a comentar Víctor. Tiro libre, partirá la pelota desde el costado izquierdo, va Guaraní por el primero, momentito, dice el árbitro,
centro. Aún no autoriza Derlis López. Ahora sí, se ubica esa pelota, le pega Prieto. Prieto con pierna zurda para Guaraní. Y va Prieto. Prieto para el Indio. Ahora sí, da lo que hay el árbitro. Y va Prieto el centro con pierna zurda. Cabezazo defensivo, rechazó el jugador de Olimpia. Insiste Guaraní, la pelota que pica. Olveira se queda con el balón. Atrapa Olveira la entrada de su área chica y sacará para Olimpia, Víctor. Sí, de pelota parada, Guaraní dejó mucha gente en esta última acción, tratando de sacar ventaja con la estatura de sus centrales, Paul Riveros, López. Exigieron a Olveira, que quedó algo sentido. Lavadero AOI CG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval, pulido, encerado, lavado con espuma siliconada. Los esperamos de lunes a domingos en Avenida San Antonio 1916, esquina calle 1. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AOI CG también te espera en su sucursal ubicada en el barrio Caguazú, en la ciudad de Ñemby. Lateral sobre costado izquierdo, lateral favorece al equipo legendario. Ya vamos a marcar el tiempo de juego. Será pelota en zona defensiva para Guaraní. Aprovechamos, ahora sí, marcamos el tiempo de juego en el Villalegre. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 0 Guaraní, 0 Olimpia, primera media hora de partido en el Villalegre de Encarnación, partido igualado sin goles. Vivimos, sentimos apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. Ataca Guaraní, cambiaron de frente, pelota a la izquierda, Alcaraz, el remate y casi sobre la línea, salva Olveira, será córner, sí señor, Olveira desvía, es córner, tiro de esquina, volvió a llegar Guaraní, Víctor. Incontenible Alcaraz, que siempre se muestra como una opción, sí, y demuestra que no solamente es pura potencia, sino que también técnicamente es bueno. Control orientado con el pecho hacia adelante, ya ubicó para su zurda, sacó el remate con mucho veneno, buscando el ángulo inferior del poste derecho de Olveira. Estuvo cerca nuevamente Guaraní. Prieto para Guaraní, el centro, cabezazo, pelota por encima del travesaño, Paul Rivero ganó a media altura, aplicó el cabezazo, la pelota afuera, saque de portería, saque de arco para Olimpia, Víctor. Sí, y se lee muy bien en los labios de Paul Riveros, lamentando esta posibilidad desperdiciada de pelota parada. Todos corrieron detrás de Alcaraz, descuidaron a Paul Riveros, que anticipó, su remate se fue subiendo por encima del travesaño. Está más cerca Guaraní del primero. Ataca Guaraní, pelota a la derecha, va el Indio, le pega a Pérez, el centro, cabezazo defensivo, rechaza el futbolista de Olimpia, insiste, de vuelta Guaraní con Estíbal Moreira, Moreira que va y saca la pelota Fernández para Prato, Prato para Olimpia, Prato que la tiene, juega Prato, levantó Prato, Barzajuk con el balón, Barzajuk dentro del área, atrapa el portero serbio, se queda con la pelota serbio y sacará para el equipo legendario, la va a sacar Serbio ya en instantes, a través de Alan conoceremos cómo está la tabla de posiciones, la vamos a actualizar con este marcador, con este empate 0-0, 32-30 del primer tiempo, ataca Guaraní, rechazó Junior Barreto, insiste activa el Moreira para Guaraní, se la llevó Moreira, despeja Franco para Olimpia, juega para Fernández a la derecha para Cardoso, antes aparece Prato, juega el oso Prato para Espínola, Espínola con la pelota para Prato con el balón jugó Prato, cambió de frente Prato, pasó para Fernández para Olimpia, Fernández se acomodó hacia la punta para Román, y va Román, encara Román, lo marca Pérez, va Román y el centro, pelota al segundo palo, cabezazo defensivo, le queda el balón a Espínola, prueba Espínola, amagó Espínola, a la derecha para Cardoso para Olimpia, va Cardoso y el centro, cabezazo, ¡gol! Espínola, ¡gol! Olimpia, Carlos Espínola en el segundo palo, llega el primero, él pasó a la derecha para que Fer Cardoso se acomode y lanza el centro, estaba Fernández también, el dos franqueado, y es Espínola quien de cabeza marca el primero, jugaba mejor el Indio,
pero el franqueado llega al primer gol del partido en el sur del país. Centro de Cardoso, cabezazo de Spínola. Olimpia por ahora encuentra su norte en el sur del país. Spínola y la victoria parcial del franqueado. 33 del primer tiempo. Carlos Spínola y el primero. Olimpia 1, Guaraní 0. Y esa es la dinámica que tiene el fútbol. Era mejor Guaraní, insinuaba, estaba más cerca a través del ímpetu de Alcaraz, de Charpentier, enviando muchos jugadores en las pelotas paradas. Le costaba a Olimpia, había nerviosismo, y uno de los nerviosos era justamente Spínola, que no pudo controlar una pelota que parecía fácil, pero de repente el fútbol le devuelve esto. Justamente fue él el que estaba por adentro peleando un rebote, se le quedó la pelota, descargó por el sector derecho para que Fer Cardoso, como un lateral, saque el centro, ¿sí? Iban dos de Olimpia con posibilidad de marcar. Hubo un error ahí en la zona defensiva. Era Huguito o Carlos Spínola. Fue el número 2 de Olimpia el que aplicó el cabezazo para marcar el primero del partido. Gana Olimpia con el gol anotado por Carlos Spínola. Tebo Energy Drink, y la información para tener energía y aguantar un día largo. Proba Tebo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tebo? Más info en Instagram, @tebo.py. Gana Olimpia 1-0, 33 minutos, el gol de Carlos Spínola, Alan. Asimismo, Carlos Junior Spínola Díaz, paraguayo de 24 años, marca su primer gol en el año y su primer gol con la camiseta del Olimpia. El ex Nacional acumula 18 goles con la camiseta de Nacional y ahora marca su gol número 19 en el fútbol paraguayo. Muchas gracias por la información, Alan. Está ganando Olimpia, está ganando el equipo franqueado 1-0 por este gol anotado por Carlos Spínola. Lavadero AO y CG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval, pulido, encerado y lavado con espuma siliconada. Los esperamos de lunes a domingos en Avenida San Antonio 1916, esquina calle 1 en San Antonio. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AO y CG también te espera en su sucursal ubicada en el barrio Caguazú de la ciudad de Ñemby. Ataca Guaraní, rechaza la defensa de Olimpia. María Delgado festejó el gol de Olimpia, el gol anotado por Carlos Spínola. Iba con el balón Olimpia con Junior Barreto. Barreto sobre costado izquierdo. Barreto pasó para Hugo Fernández. Fernández para el decano. Y sube a Román. Iba Fernández. Fernández con la pelota. Fernández para Román. Román sobre costado izquierdo. Román en campo rival. Román y el pase cortito. 36-40 horas del primer tiempo. Balón retrasado. Pelota para que la tenga Salcedo. Salcedo jugando para Barreto. Barreto para Olimpia, bien abierto a la derecha, espera Spínola. Recibió Richard Ortiz, el capitana. Ortiz pasó para Barreto. Barreto con la pelota y se la lleva Barreto. Iba Barreto y va saliendo Olimpia. Barreto para Román pegado a la raya. Román para el decano. Román avanza. Román para Olimpia ante la marca de Pérez. Levantó Román. Fernández intentaba de cabeza. Anticipa, rechaza por Rivero. Rivero para Guaraní. Riveros a la derecha y va saliendo el legendario. Olimpia gana el partido 1-0, 37 horas del primer tiempo, Víctor. Sí, señor, sin hacer demasiados méritos, sin ser muy superior, lo está ganando Olimpia, pero de eso también se trata el fútbol, de ser efectivos, no se ganan con merecimientos. Guaraní estaba haciendo mejor las cosas en ese tramo donde se produce justamente el gol franqueado, que lo logró al estilo que quiere seguramente su entrenador, metiendo mucha gente, tratando de que las posiciones sean, o los jugadores sean indescifrables para sus rivales, ¿sí? Para marcar la plata uno no sabe por dónde, a quién encomendar, porque si un zaguero va a salir a correrlo, va a estar por la mitad de la cancha. Decías vos, intercambian mucho la posición Fernando Cardoso, Huguito Fernández, apareció para Guaraní Spínola, metido prácticamente como centro delantero para definir en esa jugada. Es lo que pregona tal vez Martín Palermo para su equipo. Spínola para Olimpia, levanta Spínola, rechaza el balón Riveros para Guaraní. En mitad de terreno, Richard Ortiz gana para Olimpia. Juega Richard, pelota a la derecha, a pelearla Charpentier. Ganó Carlos Spínola para Olimpia y se junta con Fer Cardoso. Cardoso para el decano, Cardoso con el balón. Jugó Cardoso para Prato. Prato y ataca Olimpia y va Prato. Prato pasa por uno, pasa por dos y ya no lo puede superar a Saracho. El balón va por un costado, será lateral. Desde la derecha, lateral para el equipo franqueado. Lateral para Olimpia, que gana el partido 1-0. Sigue lloviendo, me parece,
sí, sigue lloviendo en la Perla del Sur, una lluvia tenue pero bastante molestosa, y se vino con toda la lluvia hace cuestión de 2 horas, y no solo en la capital, sino también en el sur del país, por los videos que veíamos, Víctor. Sí, por eso decía de que los futbolistas tuvieron que realizar los trabajos precompetitivos fuera del gramado principal para preservar justamente el césped. Y vemos que pese a que ahora es tenue la llovizna, la parte donde se transitó mucho en las áreas ya hay secuelas del daño que está causando justamente el césped que está blanco. Esto habla de seguramente un drenaje que no va a ser muy bueno en un estadio que se utiliza bastante últimamente. Sale con el balón el equipo legendario, corrió Alcaraz, este es Prieto a la izquierda, Prieto cambió, jugó para Pérez, cabezazo de Román, retrocedió Román, la sacó al córner, es tiro de esquina para Guaraní, después de esta marcaremos el tiempo, tiro libre para Guaraní, sube López, también lo ve a Paul Riveros pisando el área rival, Guaraní va por el empate en la parte final del primer tiempo, la pelota partirá desde el costado derecho, le va a pegar a Mansur, Mansur para Guaraní, Mansur acomoda y le pega, el árbitro, el asistente en este caso le pide que ubique correctamente esa pelota, se acerca Prieto pero le pega a Mansur, autoriza el árbitro y va Mansur con pierna derecha, Mansur al centro, cabezazo, rechaza el jugador de Olimpia, intenta de vuelta Guaraní, la pelea Alcaraz, despeja Fernández a la izquierda, jugó Fernández y ataca Olimpia, y va el decano buscando el segundo del partido, Fernández y pide Cardoso, le pega Fernández al arco, se desvía, será córner, será tiro de esquina de contragolpe, casi llega el gol de Olimpia, pero y antes del córner marcamos el tiempo de juego en el Villalegre. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 1 Olimpia, 0 Guaraní, gana el decano 1-0, gol de Carlos Espínola. Vivimos, sentimos, apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. La pelota es de vuelta para Olimpia con Román. Román sobre costado izquierdo va a robar entre la marca de Charpentier. Román cerca del banderín del córner. Levanta Román afuera y es saque de portería. Es saque de arco. Va a reclamar algo Román. Pero el árbitro ya sancionó saque de portería para Guaraní. 41-30 del primer tiempo. Está ganando Olimpia 1-0, Víctor. Se está firmando de a poco Fernando Román dentro de Olimpia, animándose, jugando con mucha determinación cada balón, y estoy pensando si lo que puede suceder en Olimpia si se van dando los buenos resultados, los buenos rendimientos, porque está realizando su etapa de recuperación Zavala, que es de esa posición, que en algún momento va a volver a aparecer Derlin González, que Carlos Arrúa está en la banca, Eric López se está poniendo a punto, que si vuelve a tener esa fase goleadora que tuvo en sus inicios en Olimpia puede ser un aporte importante. O sea, si hay tiempo, se dan los buenos resultados en Olimpia y un buen trabajo sobre todas las cosas, se puede conformar un equipo competitivo, peleador. La pelota será de vuelta para el equipo aurinegro. Desde la derecha se realizará el servicio lateral para Guaraní. Pelota para el equipo legendario. Estamos a través de Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Va saliendo con el balón Guaraní. Sobre costado derecho sale el equipo legendario. Juega ahora Paul Riveros. Riveros pasó para Moreira. Este es Mansur. Mansur jugando para Salomoni. Salomoni con la pelota y va Salomoni para Guaraní, este es Mansur que gira, rechaza finalmente Espínola, se cobra la falta y va a ser tiro libre, el árbitro cobró la falta, será tiro libre para el equipo legendario, caído Prieto, 43 del primer tiempo, está ganando Olimpia 1-0, tiro libre para Guaraní, Víctor. Sí, Prieto que ha participado poco en la elaboración del juego, me imagino y supongo de que es el colocado, llamado por Bobalio para que sea el enlace con Charpentier, con Alcaraz, pero no ha tenido mucha participación. En la banca está Danilo Santa Cruz, de jugador que puede
realizar ese tipo de tareas, esa función dentro del equipo de ser el enlace, de filtrar pelotas, de generar juego en la última zona del ataque de Guaraní. Tiro libre desde la derecha, tiro libre favorece a Guaraní, tiro libre para el Indio. Uno en la barrera de Olimpia. Se ubica Alcaraz para el remate, va Alcaraz, le pega de zurda. Probaba Richard Prieto, pegó en el jugador de Olimpia, 44 horas del primer tiempo. Iba con la pelota Mansur. Mansur saliendo para Guaraní, jugó Mansur. Mansur más atrás para Servio. Servio con el balón, va Servio para la salida de Guaraní. Servio fuera de su área, cerca del círculo central de la cancha. Levantó Servio, pelota larga. Ataca el equipo aurinegro, rechaza Prato con la pelota, sale Prato y va Olimpia ahora con Franco se la llevó Franco con la pelota, Franco para el decano, Franco retrasó, pasó para Prato para Richard Ortiz en mitad de terreno, Ortiz a la derecha, Carlos Espínola como opción de pase se muestra, recibió Espínola a la derecha, Cardoso le pegó a Espínola arriba y afuera, el tiro de Espínola, saque de portería, el saque de arco favorece al equipo legendario, Víctor. Sí, vio el arco de frente porque se abrieron los centrales como para tratar de marcar, impedir que sean habilitados los que estaban con opciones para descarga. Entonces se animó para Ori Espínola, que sacó un remate deficiente, tenía todavía como para transportar unos metros y tratar de buscar la descarga, pero se vio tentado por esa posibilidad de rematar al arco, lo hizo de mala manera. Y va Olimpia, pelotazo largo, cabezazo defensivo, rechaza el jugador de Guaraní, insisto, Olimpia con Fernández, va Fernández a la izquierda para Prato con la pelota, le puede pegar Prato, va Prato al arco, el arquero Servio se queda con esa pelota, atacó y llegó con mucho peligro, el equipo franqueado con ese remate de Prato termina en las manos de Servio, Víctor. Y quiso sorprender el experimentado Lucas Prato, porque habitualmente cuando tiene el balón en esa zona realiza habilitaciones, descargas. Esta vez eligió el remate a media altura, picó delante de Servio, pero no le causó mucho daño al arquero de Guaraní, que estaba bien ubicado. Ataca Guaraní, fue el centro, la pelota afuera, aprovechamos, marcamos, no, ya no hay tiempo, es el final, 46 minutos han cumplido, no va más, dijo el árbitro del partido, es el final de la primera etapa, final del primer tiempo en la Perla del Sur, nos vamos a vestuarios con este marcador, Guaraní 1, mejor, Olimpia 1, Guaraní 0, por el gol de Carlos Espínola, está ganando el equipo franqueado, Espínola de cabeza, el gol para Olimpia le gana a Guaraní 1-0, Alan Paredes por unos minutos y ya retornamos para escuchar el comentario de Víctor Sostoa. Está ganando el equipo franqueado en Encarnación. Asimismo, Fede, victoria transitoria en la Perla del Sur de Olimpia, 1-0 a Guaraní con gol de Carlos Paragua Espínola a los 33 minutos del primer tiempo. Repasemos los resultados que ya se disputaron por la fecha número 7 que arrancaba el viernes en la ciudad de Luque. El Sportivo Luqueño igualó 1-1 con General Caballero. Iván Villalba abrió la cuenta para el Auriazul, pero sobre los 90 Jorge Armoa igualó el marcador. Ayer sábado, en primer turno en la terraza del País, 2 de mayo, con goles de Brian Ayala y Jesús Llano, derrotaron 2-0 a Nacional. Y en segundo turno, en el Defensor del Chaco, Cerro Porteño y Sol de América igualaron 0-0. Hoy en primer turno, sobre el final, Hugo Valdés metió el gol para el Sportivo Ameliano, que venció 1-0 al Sportivo Trinidense. Y mañana se va a culminar la fecha con el lance entre Libertad y Tacuarí, 19:30 horas, este compromiso en el Estadio La Huerta. Repasemos la tabla de posiciones. Libertad, que juega mañana, tiene 14 puntos, escolta 2 de mayo con 13, tercero Sportivo Luqueño con 12, Ameliano 11, Guaraní, Cerro Porteño y Olimpia con 10, General Caballero se ubica octavo con 9 puntos, Tacuarí y Nacional con 5, penúltimo Sol de América con 4 y último el Sportivo Trinidense con 3 tantos. Los goleadores: Jorge Sanguina de General Caballero con 4 goles, Adrián Alcaraz, Brian Ayala, Cecilio Domínguez y Jorge el Conejo Benítez se encuentran también en la tabla de goleadores con 3 tantos. Y en fútbol internacional vamos hasta Argentina, jornada de superclásicos por la fecha 7. Ayer en el Estadio Libertadores de América, Racing Club de visitante se impuso 1-0 a Independiente con gol de Adrián Maravilla Martínez. Y luego en el clásico cordobés, Belgrano y Talleres igualaron 2-2
con el gol del paraguayo Ramón Sosa a los 31 minutos del primer tiempo para anotar el empate transitorio con un verdadero golazo fuera del área. También los otros partidos de ayer, Huracán 0, San Lorenzo 0, Sarmiento y Barraca Central igualaron también 0-0 y Unión de Santa Fe batió 4-1 al Independiente de Rivadavia. En la jornada de hoy se produjeron estos partidos en el Monumental ante un buen marco de espectadores, espectacular el recibimiento. River Plate igualó 1-1 con Boca Juniors, el gol de River lo hizo Pablo Solari a los 49, pero empató Cristian Medina a los 70 minutos para Boca Juniors. A las 22 horas, Instituto ante Godoy Cruz y Lanús ante Banfield. Los otros partidos, 94 minutos, Gimnasia y Estudiantes de La Plata están igualando 0-0 y sobre 70 minutos en el clásico de Rosario, Rosario Central de visitante está derrotando 1-0 al Newell's Old Boys. En otros partidos, en Brasil, por el campeonato carioca, hoy en el Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo le ganó 2-0 a Fluminense con goles de Pedro y Everton para firmar el liderato del campeonato carioca con 24 unidades. Y por el campeonato gaúcho, hoy también Internacional dio la nota y sobre la hora le ganó a Gremio 3-2 con gol del paraguayo Matías Villasanti, quien apareció a los 56 minutos del segundo tiempo. Con este resultado el Inter alcanza la punta, tiene 25 unidades, está escolta Gremio que se encuentra con 20 puntos. Vamos hasta Europa, en Inglaterra. Hoy al mediodía el Liverpool se consagró campeón al derrotar por la mínima 1-0 al Chelsea con gol de Virgil van Dijk de golpe de cabeza a 2 minutos del final del alargue. El partido, recordemos, terminó 0-0 en tiempo normal y el jugador holandés apareció sobre el minuto 118 para darle sí el título número 10 a Liverpool en la Carabao Cup. En la Premier League hoy se disputó un solo encuentro con la victoria del equipo del paraguayo Enzo González, quien de hecho está lesionado. El Wolverhampton le ganó 1-0 al Sheffield United. En la tabla sigue liderando el Liverpool, que tiene 60, seguido está el Manchester City con 59 y Arsenal con 58. Mañana se va a cerrar la fecha con 2 encuentros, West Ham versus Brentford y el Chelsea enfrentando al Tottenham. Y en Italia, por la jornada 26, hoy 4 partidos se disputaron. Juventus 3-2 al Frosinone, el Cagliari igualó 1-1 con el Napoli, el Inter de Milán de visitante se impuso 4-0 al Lecce y Milan y Atalanta repartieron puntos tras igualar 1-1. Mañana se va a cerrar esta intensa jornada con 2 duelos, Roma versus Torino y Fiorentina enfrentando a la Lazio. Y en Estados Unidos, hoy culmina la primera fecha de la Major League Soccer con el gran partidazo entre Los Ángeles Galaxy y el Inter de Miami a las 23 horas. Vamos a ver si se espera en los 11 del equipo de Tata Martino, el jugador Diego Gómez con la camiseta del Inter de Miami. En Estados Unidos nos quedamos por la Copa Oro CONCACAF 2024, los resultados de la jornada 2 que arrancaba el viernes con la goleada de México 8-0 ante República Dominicana. Ayer Estados Unidos, el triple campeón mundial, derrotó 4-0 a Argentina y ayer a la noche Puerto Rico se impuso 2-1 a Panamá. Como reiterábamos, hoy por los partidos, Canadá derrotó 4-0 a Paraguay y a las 22 horas, ya en minutos, se van a enfrentar El Salvador ante Costa Rica. Las posiciones en el grupo A, lidera Estados Unidos con 6 puntos, México 4, Argentina 1 y último República Dominicana sin punto. En el grupo B, Brasil es el líder con 6 puntos, Colombia y Puerto Rico con 3 y Panamá se ubica último con 0 tantos. Y en el grupo C, donde integra la selección albirroja femenina, lidera Canadá, que está con 6 puntos, escolta se ubica Paraguay con 3 y Costa Rica y Salvador sin punto alguno. Nos trasladamos a la Copa Libertadores de América, los resultados que dejaron esta semana por la fase 2 del certamen más importante a nivel de Sudamérica. Palestino de visitante derrotó 2-1 a Portuguesa, Águilas Dorada igualó 0-0 con el Red Bull Bragantino de Brasil, Always Ready se impuso 6-1 al Sporting Cristal de Perú. Nacional de Paraguay, gran actuación de nuestro equipo paraguayo, le ganó 1-0 con gol de Diego Duarte aquí en el Defensores del Chaco al Atlético Nacional de Medellín. Puerto Cabello se impuso 2-0 a Nacional. Aurora y Botafogo igualaron 1-1
y en el otro duelo, debut histórico que tuvo el Sportivo Trinidense este jueves, al igualar 1-1 con el Nacional de Ecuador en el Defensores del Chaco. El último partido, disputado en Mendoza, Argentina, Godoy Cruz cayó 1-0 ante Colo-Colo en el debut del chileno Arturo Vidal con la camiseta de Colo-Colo. Trinidense va a volver a jugar el jueves 29 por el partido de revancha ante el Nacional en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 19 horas. En cambio, Nacional, que viene de una leve ventaja 1-0, va a enfrentar al Atlético Nacional de Medellín este miércoles en el Atanasio Girardot a las 21:30 horas este compromiso. Por UEFA Champions League, en Europa, los resultados de la semana de la segunda tanda de los octavos de final. El Inter de Milán derrotó 1-0 al Atlético de Madrid. PSV y Borussia Dortmund igualaron 1-1. El Porto, que dio la nota, y sobre la hora derrotó 1-0 al Arsenal con gol del portugués Galeno. Y Napoli y Barcelona igualaron 1-1 en el cierre de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los cotejos de vuelta van a tener lugar el 5, 6, 12 y 13 de marzo. Para cerrar, repasemos los partidos de la fecha 8 que van a tener la próxima semana. Va a iniciar el viernes 1 de marzo con el encuentro Guaraní y Cerro Porteño en el Rogelio Olivieres, 19:30 horas este compromiso. Va a continuar el sábado 2 de marzo con dos duelos. Sportivo Ameliano ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en el estadio Luis Alfonso Yagni, 18 horas este cotejo, y van a cerrar en un gran partidazo Olimpia y Cerro Deportivo Luqueño a las 20:30 horas en el Defensores del Chaco. Ya en la jornada del domingo, General Caballero ante Trinidense a las 18 horas en el Carandí, y luego Nacional ante la hora puntero Libertad en el Arsenio Rico, 20:30 horas. El lunes va a culminar la fecha con el cotejo Tacuarí y Sol de América, 19:30 horas en el Martín Torres de la ciudad de Trinidad. Estos son los partidos correspondientes a la fecha 8 de la Copa de Primera del Balompié Paraguayo 2024. Nosotros vamos hasta Víctor Sostoa con el gran comentario del análisis de lo que dejó estos 45 minutos en donde la Perla del Sur, Olimpia, está derrotando 1-0 a Guaraní con gol de Carlos Espínola. Muchas gracias, Alan. Ya estamos para el comentario entretiempo de un primer tiempo que fue realmente muy disputado, sin mucho brillo en cuanto al juego, pero Olimpia volvió a repetir lo que hizo en el clásico pasado en cuanto a la entrega, a la actitud, y a eso también se sumó Guaraní por momentos. El fútbol es, decíamos, tan dinámico porque en la previa, en los minutos que antecedieron al gol de Paraguarí Espínola, era el equipo de Guaraní el que tuvo mejores posibilidades de llegar al primer tanto. Fue Alcaraz, fue Prieto también con un remate desde fuera del área que inquietó de alguna manera al arco de Olimpia, y por el otro lado no contábamos todavía con situaciones donde motive apuntar alguna jugada donde Sergio tuvo que extremar recursos para tratar de evitar la caída de su arco. Hay una pelota en el poste ya de Kevin Parsahut, pero en posición adelantada, y después casi nada de Olimpia en cuanto a profundidad. Por momentos soltó a sus dos laterales cuando logró predominar dentro del partido. Fueron 10 minutos aproximadamente donde Olimpia tuvo mucha gente en campo rival. Estaba algo aturdido Guaraní, no encontraba esa línea futbolística que tuvo en el arranque, donde parecía un equipo muy ordenado, con ideas más claras cuando tenía la pelota, pero no logró sacar esa diferencia. Y decíamos nosotros que veíamos a algunos futbolistas de Olimpia jugar con mayor determinación, con mayor confianza que en partidos anteriores, y uno de ellos justamente era Carlos Espínola, que
pese a que se equivocó en una jugada donde ganó el fondo, terminó mal el centro, decía yo, eso puede ser perjudicial, dañino para un jugador jugando por Olimpia, porque te cobran todas. Otálvaro, yo recuerdo, un tipo que ganó muchos títulos con Olimpia, en el menor error era cuestionado, en las redes sociales criticado, y decía yo, está teniendo la oportunidad de ser titular en Olimpia, debe ser más fino, debe terminar mejor las jugadas, pero no se desanimó. Eso también habla de una fortaleza mental que juega a su favor y le permitió seguir dentro del partido, metido en una Olimpia que tiene muchos movimientos, no hay así un puesto fijo para cada uno, y eso quedó en evidencia justamente en el gol que termina marcando Carlos Espínola en la posición de un 9 tras el centro de Fernando Cardoso de derecha. Él comenzó esa jugada justamente buscando sacar provecho de un rebote metido como un interno en la media luna del área del arco defendido por Gaspar Servio. Le quedó la pelota para que él pueda descargar acertadamente hacia el sector derecho, donde estaba bien abierto Fernando Cardoso. Este sacó el centro y ahí, en posición de 9, aparecieron dos jugadores de Olimpia totalmente descuidados por los centrales de Guaraní. Me refiero a Huguito Fernández y Carlos Espínola. Ganó Espínola, aplicó el cabezazo de arriba para abajo para marcar el 1-0 a favor de Olimpia. ¿Qué hizo Olimpia para merecer esto? No hizo mucho en cuanto a posibilidades, pero es un equipo que se va a vaciar en cada partido. Gastón Mendoza es el preparador físico, un conocido nuestro, ya estuvo por nuestro país acompañando a varios cuerpos técnicos, incluso en la selección paraguaya. Es un gran profesional y tendrá mucho trabajo porque este Olimpia es muy físico, ¿sí? Jugadores que tienen que correr por todas las zonas, decía yo, son indetectables. Para marcarle a Prato no sabes por dónde transita, ¿verdad? Hay que marcarlo por zona porque un hombre, una marca personal es muy complicado. Por momentos también intercambian los extremos. Fernández pasa por derecha, Cardoso pasa por izquierda, de repente uno ve como interno a Cardoso. Esa es la idea, tratar de que sean indetectables los jugadores de Palermo dentro del juego para generar justamente confusión, distracción, y de esa manera consiguió el gol. Apareció totalmente descuidado en la segunda zona Carlos Espínola para Guarí, que le está dando por ahora el triunfo al equipo de Martín Palermo. Se viene un cambio en Guaraní. Bruno Díaz es quien ingresa. Va a mover la pelota Olimpia. Cambio en Guaraní, Alan. Asimismo, Fede, ingresa Bruno Díaz con la camiseta 38. Va a ser reemplazado por Estíbel Moreira, camiseta 8, el volante central. Autoriza el árbitro. Movió la pelota Olimpia. En marcha la complementaria en Encarnación. Se juega el segundo tiempo. Olimpia le gana a Guaraní 1-0. Señores, abran los oídos, que el fútbol ya volvió. Bruno Díaz por Moreira, la variante en el equipo legendario. Hubo una falta ahora de Prato contra Paul Rivero, será tiro libre para Guaraní. Así comenzó el segundo tiempo de este partido. Olimpia le está ganando a Guaraní 1-0. Bruno Díaz por Moreira. Yo lo esperaba, Danilo, esperaba un jugador de mayor experiencia para este comienzo del segundo tiempo, Víctor. Claro, pensaba también lo mismo. Richard Prieto no tuvo mucha participación en el primer periodo, entonces pensaba yo, alguien que pueda generar fútbol con características de enganche, de enlace, es Danilo Santa Cruz dentro del equipo. Bruno Díaz también es un jugador que tiene muy buena técnica, es un jugador de perfil muy ofensivo, pero decías vos, la experiencia para jugar este tipo de partidos. Baglio consideró que es momento del chico Díaz por Estíbel Moreira, buscando mayor juego, mayor participación en ofensiva de parte de los volantes.
Vamos a repasar la banca de suplentes de Olimpia después del tiro libre. Será tiro libre para Guaraní. Acomoda el balón Agustín Mansur. Mansur le va a pegar con pierna derecha. Guaraní va por el gol del empate. Mansur y el tiro para Guaraní. Amagó Prieto con la zurda. Y va Mansur para Guaraní. Mansur con la derecha al centro, al segundo palo. Cabezazo, la pelota fuera. Fuera el cabezazo. Intentó el equipo legendario. Ganó por arriba Paul Rivero. Saque de portería para Olimpia, Víctor. Y esto tiene de peligro Guaraní. Tiene gente muy grande, ¿sí? Y que gana casi siempre en el juego aéreo. En este caso fue Paul Riveros. Detrás de él estaba Alcaraz también, que tiene muy buen salto. Ganó en las alturas el defensor de Guaraní. Estuvo cerca de empatar el partido de táctica fija el equipo aurinegro. La pelota a la derecha es para Guaraní, lateral que ya lo va a cumplir Dani Pérez. Pérez el servicio manual para Guaraní, juega Pérez. Pérez que adelanta, cabezazo defensivo, rechaza al futbolista de Olimpia. Intenta de vuelta Guaraní con Dani Pérez. Pérez que se la lleva, Pérez con la pelota, juega Pérez. Pérez para Guaraní, al piso, va y cruza el de Olimpia y será lateral desde la derecha, lateral para el equipo aurinegro. Juega Dani Pérez, Alcaraz, Charpentier dentro del área, va por el empate, remata al arco, salva Olveira. Queda el rebote, se salva Olimpia. Olveira con la pierna, con el muslo, me parece termina salvando el equipo franqueado. Solo Charpentier piso el área, se acaba de salvar el equipo franqueado. Esto cerca de los 3 del segundo tiempo, casi lo empata Charpentier, Víctor. Y entrada nomás ya tuvo Guaraní la gran posibilidad de un lateral, ¿sí? Van todos detrás de Alcaraz, termina desviando levemente y después Charpentier solo en el mano a mano con Olveira quiso rematar cruzado potente. Pierna derecha salvadora del uruguayo. Será balón en zona defensiva para Olimpia. Tebo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo. Prueba Tebo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tebo? Más info en Instagram @tebo.py. Te escuchamos, Alan. Suplentes en Olimpia: Rodrigo Fruto, César Olmedo, Hugo Benítez, Manuel Capazo, Carlos Arruga, Hugo Quintana, Ramón Martínez, Freddy Colmán, Matías Vera, Manuel Romero, Eric López y Facundo Bruera. Cabezazo defensivo, rechazó Salcedo para Olimpia, la pelota que pica le va a quedar a Pérez, este es Prieto. Recordemos que hasta aquí Guaraní no perdió en el torneo. De confirmarse este resultado sería la primera derrota del Indio, pero queda muchísimo por jugarse. Prieto cambia de frente, juega por la otra zona para la corrida de Salomón y alcanzó, le pegó con pierna zurda, arriba y afuera el balón y saque de portería y sacará Olveira para el equipo franqueado. Llegó Saracho desde la izquierda, es salida para Olimpia, salida para el Decano. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981-577-950. Saca la pelota Olveira para el equipo franqueado. Levantó Olveira, balón largo contra campo rival. Ataca el conjunto de Olimpia. Rechaza en el fondo Mario López. López jugando para Saracho. Saracho con pierna zurda levantó. Rechazó de vuelta al jugador franqueado. Carlos Espiro la recuperó. Espiro la pasó a la derecha y va Olimpia. Levantan el balón para Franco. Corre Franco por el cuerpo. Paul Rivero, será córner. Será tiro de esquina desde la derecha. Córner para Olimpia. Córner para el Decano. Unión Guaraní. El tiempo de juego 5. 5 de la complementaria. 1 Olimpia, 0 Guaraní. Está ganando el Decano. Está ganando Olimpia. Está ganando Guaraní 1-0. Le va a pegar Fer Cardoso. Cardoso desde la derecha para Olimpia. Cardoso que va. Cardoso que acomoda el balón. Le pega Cardoso. Y Olimpia va por marcar el segundo. Cardoso desde la derecha. Cardoso va a levantar esa pelota. Cardoso y el centro va al segundo palo. Cabezazo. Pegó en la espalda de uno de Guaraní. Es córner. Barreto ganando en el segundo palo de cabeza. Casi marca el segundo, Víctor. Y pide más atención Gaspar Servio porque terminó cabeceando muy solo Barreto, que ganó en el duelo. Su remate iba directo para el gol. Termina impactando en la espalda salvadora de un jugador aurinegro. De pelota parada estuvo cerca Olimpia el segundo.
Otro córner, otro tiro de esquina para Guaraní. La pelota partirá desde el costado izquierdo. Se acomoda Fernández. Toma carrera Fernández y Olimpia. Y va el Decano buscando el segundo. Uno en la barrera de Guaraní. Fernández con pierna zurda. Le pega Fernández. Va Fernández de zurda al segundo palo. Cabezazo afuera. Afuera, y esta vez sí ganó muy bien el de Olimpia. ¿Quién fue? Barreto de vuelta. Uno de Guaraní le sacó el córner. Se volvió a salvar el indio, Víctor. Y está madurando la posibilidad del segundo gol para el equipo franjeado. Las 2 veces de pelota parada, las 2 veces estuvo participando Junior Barreto. Tiro libre de vuelta para Olimpia, le pega Fernández a la izquierda, va Fernández con pierna zurda, centro de Fernández al segundo palo, cabezazo defensivo, intento otra vez Olimpia, el remate al arco, afuera el balón, probó Franco, de zurda Franco, afuera y saque de portería, saque de arco y va a sacar Servio esa pelota para Guaraní, 7 del segundo tiempo, sigue ganando Olimpia 1-0, Víctor. Me da la sensación que el partido todavía no está cerrado en cuanto a la cantidad de goles que vamos a presenciar, ¿sí? Porque Guaraní tuvo la gran posibilidad, arrancado nomás este segundo tiempo, en los pies de Charpentier. Olimpia tuvo 2 veces con Junior Barreto. Y será de vuelta salida en el fondo para el equipo aurinegro. Lavadero AOICG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval Purir, un cerrado lavado con espuma siliconada. Los esperamos de lunes a domingos en Avenida San Antonio 1916, esquina calle 1 en la ciudad de San Antonio. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AOICG te espera, también te espera en su sucursal ubicada en el barrio Caguazú, en la ciudad de Ñemby. Será salida para el equipo franqueado. Va a sacar Román y el lateral para el conjunto de Olimpia. Román la sacará para Olimpia. Juega Román desde el fondo para Olimpia. Román y la pelota que va cerca de la vista de la cancha. Rechaza el jugador de Guaraní. Intenta la salida para el equipo legendario. Arca en el fondo Rivero pasó a la izquierda para Saracho para Guaraní. Saracho cerca de la línea central. Jugó Saracho con la pelota. Alcaraz a la izquierda. Salomón y le pega. Jugó Salomón y Alcaraz al arco. Pifió, le quedó Charpentier, no definió Charpentier, me parece que esto valía, ya no valía, será salida para Olimpia, Víctor. Sí, Charpentier se dio cuenta que estaba ya en posición adelantada, prácticamente se desentendió de esa jugada, termina pasando la pelota entre sus piernas. Da la sensación que si Guaraní va con mucha predisposición al ataque, le puede generar muchos problemas a Olimpia, que no ha demostrado mucha solidez cuando es atacado. Saca Olveira para Olimpia, Olveira y envío largo para en contracampo rival, salta para rechazar la defensa de Guaraní. En el fondo despeja el jugador del Indio. La pelota a la izquierda de vuelta a mitad de terreno Alcaraz para Guaraní, está Prieto con Lebrón en campo rival. Prieto pasó a la derecha, Prieto y el pase para Dani Pérez, que no llega y es lateral defensivo para Olimpia. 9 del segundo tiempo, el partido es favorable a Olimpia, gana el Decano 1-0, gol marcado por Espínola. Román y el servicio lateral para Olimpia. Hugo Román pasó por Ortiz, de vuelta para Román sobre costado izquierdo, marcó con el jugador de Guaraní, será lateral defensivo para Olimpia, lateral para el franqueado. El partido sigue 1-0, es valor en zona defensiva para Olimpia, está ganando el Decano. Ya vamos a marcar el tiempo. Lateral que se cumple desde el costado izquierdo, balón y que le llega a López, intenta Franco para Olimpia, Franco con la pelota y pica Espínola, y va Franco para Espínola que sube, Espínola para Olimpia, Espínola que va, Espínola que adelanta, la pelota pega en el de Guaraní, termina rechazando el balón. Saracho jugó para Salomón y falta, infracción, y va a ser tiro libre desde el costado izquierdo, tiro libre. Es pelota en zona defensiva para Guaraní. Aprovechamos, marcamos el tiempo. Sí, marcamos el tiempo de juego en el Villalegre. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 10 minutos, 10 del segundo tiempo, el marcador 1 Olimpia, 0 Guaraní, gana el franqueado, gana Olimpia en el sur del país. Sentimos Apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube.
Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. Ataca Guaraní, se cometió una falta, será balón para Guaraní, terminó cometiendo infracción Franco y será tiro libre, es tiro libre para Olimpia. Finalmente la falta se la cobraron a Richard Prieto, el que está caído es Cardoso. No hubo molestados en el partido hasta aquí, Alan Paredes, ¿verdad? Aún no, Fede. Alan Franco. Sí. ¿Ahora vio la amarilla? ¿O en una jugada anterior? En el primer tiempo yo creo que Alan Franco fue amonestado. No lo tenía registrado. Vamos a confirmar. Me parece que no. O por lo menos no estoy recordando el momento en el que vio la amarilla. Ataca Guaraní con Pérez. Juega Pérez. Pérez con la pelota pasa para Prieto. Le pega Prieto. Amaga Prieto de zurda al arco. Olveira. Olveira acaba de salvar Olimpia. Gran acción individual. Potente el remate de Prieto. Y se acaba de salvar Olimpia, Víctor. Y esta fue, sí, muy clara y espectacular la tapada de Olveira. Cuánta firmeza del arquero uruguayo, bien posicionado, puso las dos manos para desviar esa pelota tras el remate potente de Richard Prieto, que tenía mucha intención de clavarla eso dentro del arco de Olimpia. Esta fue clara para Guaraní. Llegó Guaraní, buena respuesta de Olveira. El partido lo sigue ganando Olimpia 1-0. Tenemos 12:30 horas de la complementaria. Se juega en el Villalegre. Será saque de portería para el decano. Va a sacar el balón Olveira. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981-577-950. Va con el balón Espínola para Olimpia. Espínola sobre costado derecho para el equipo franqueado. Va Espínola que juega, ataca Olimpia. El balón va por un costado, será lateral. Desde la derecha, el lateral para Olimpia. Lateral para el decano. 13 minutos del segundo tiempo. Román que sube, Prato dentro del área, le pega Prato al medio para Sajú. ¡Gol! Barsajú, ¡gol! Olimpia, Kevin Barzajug, segundo gol en primera, con la camiseta de Olimpia de Barzajug, bien por Prato que gana, hacia el costado derecho, lanza al medio con lo justo, el Barzajug lo anticipa su marcador, llega antes que Mario López, mérito de Prato y también de Barzajug, los dos delanteros de Olimpia participan de esta jugada para que el decano amplíe la diferencia en el sur del país. Barzajug llega a su segundo grito con la camiseta franqueada. 13 minutos del segundo tiempo. El que juega, el que genera, el que toca es Guaraní. El que gana es Olimpia en la Perla del Sur. Barzajug y el segundo Olimpia 2, Guaraní 0. 50% de Prato, sí, gran habilitación de Franco ante la corrida de Prato, que le mostró dónde podía ponerle el pase, llegó hasta el fondo, no fue egoísta, habilitó a su compañero que venía atropellando. Barzajug marca su segundo gol. Era Guaraní el que estaba mejor, pero el que golpea siempre es Olimpia y ya está ganando 2-0. Sale Guaraní con Bruno Díaz. Díaz a la derecha. Díaz bien abierto para el Indio. La pelota por un costado será lateral. Lateral para Guaraní. Tiro libre finalmente para Guaraní. Tepo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo. Proba Tepo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tepo? Más info en Instagram @tepo.py. Llegó el gol de Kevin Barzajug, Alan. Asimismo, Fede, Kevin Daniel Barzajug Rodríguez, de 21 años de edad, marca su segundo gol con la camiseta de Olimpia y también su segundo gol en el año. Es su gol número 8 en el fútbol paraguayo y justamente ya le convirtió a Guaraní el año pasado, el 12 de agosto del 2023, defendiendo los colores de Guaireña en el debut de Humberto Ovelar. Sí, y creo que ese fue el último partido de Pumpido como técnico de Guaraní, porque fue días después de la eliminación contra Botafogo por Copa Sudamericana. No estoy seguro, pero me parece que así se había despedido Pumpido con esa derrota que en su momento
ubicaba a Guaireña relativamente bien. Bueno, de hecho Guaireña en gran parte del torneo estuvo salvado, sí. De hecho fue el gol al minuto 1, el gol de Parsahut. ¿Aquel partido? Sí, en Villarrica. Ahí está. Bueno, gracias por el dato, Alan, con respecto a los goles de Parsahut. Qué coincidencias, le marcó ya a Cerro Porteño y también a Guaraní con camisetas de Guaireña y Olimpia. Tiro libre para el Decano, va Cardoso al centro, el arquero la termina sacando. Buena respuesta de Servio. La pelota va por un costado del que de Espínola. Espínola para Olimpia. Espínola con el balón a la derecha. Espínola levantó pelota de Espínola con peligro. Ataca al Decano Parsahut. Ganó Parsahut y el centro y el arquero se queda con la pelota. Y atrapa Servio y va a sacar Servio para Guaraní y veremos cómo asimila el indio el golpe recibido. Gana Olimpia el partido 2-0, Víctor. Sí, está aturdido. Guaraní ya no tiene esa claridad que tuvo en el arranque del partido y parece que Olimpia está más cerca de un tercer gol que Guaraní del empate. Nuevamente Prato por el sector derecho jugando prácticamente como un puntero. Gestionó esa jugada, esta vez no tuvo nadie que cierre, pero Olimpia está en sintonía. Queríamos ver algo diferente del equipo franjeado en cuanto a lo que fue su partido anterior de la mano de Palermo. No ha cambiado mucho en cuanto a lo que propone, pero está sacando un resultado diferente, importante. Arrancó empatando, ahora está ganando, va sumando, incluso puede aumentar las cifras si Guaraní sigue en esta temática dentro del partido. Se realizarán cambios en Olimpia. A ver, dos variantes en el Decano. Te escuchamos, Alan Paredes, adelante. Sí, Federico, entra con la camiseta 7 Hugo Fernández, sale y entra Eric López, digo bien, y se retira Hugo Fernández y entra Ramón Martínez por Alex Franco. Dos variantes del equipo franqueado, dos cambios ha dispuesto Palermo. Lo vi también a Danilo Santa Cruz y hay uno de Guaraní que se retira. Un cambio también en el indio, Alan. Asimismo, ingresó Danilo Santa Cruz y ya vamos a ver por quién fue reemplazado. La pelota sobre costado derecho para Guaraní, ataca el indio, va con el balón Danilo Santa Cruz, jugó Danilo para Bruno Díaz, de vuelta Danilo sobre costado derecho, Danilo para Guaraní, Danilo con la pelota, jugó Danilo el centro de Dani Pérez, cabezazo defensivo, rechaza al futbolista de Guaraní, insiste el equipo legendario, Tevo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo, prueba Tevo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram, @tevo.py. Va con la pelota Guaraní con Pérez que juega, Pérez que adelanta, pasa para Bruno Díaz, se cobró la falta y será tiro libre para el equipo legendario, tiro libre para Guaraní, le reclama algo Bruno Díaz, será tiro libre para el indio. Estamos cerca de los 20 del segundo tiempo, el partido lo está ganando Olimpia, lo está ganando el equipo franqueado, gana Olimpia 2-0, Parsahut acaba de marcar el segundo tanto. La falta fue contra Bruno Díaz y será tiro libre para el equipo franqueado. La pelota desde la derecha. Sí. Fue reemplazado por Eduardo Saracho, Danilo Santa Cruz. Muchas gracias, Saracho dejó la cancha, ese fue el cambio en Guaraní, tiro libre para el indio, pelota a la derecha, va al centro, rechazó la defensa del equipo legendario, la pelota por un costado, será lateral, es lateral que favorece al equipo de Olimpia, el partido lo sigue ganando el Decano, aprovechamos, vamos con el tiempo, marcamos el tiempo de juego, sí, el tiempo de juego en Encarnación. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 20 de la complementaria, 2 Olimpia, 0 Guaraní, 2-0 está ganando el equipo franqueado. Vivimos, sentimos, Apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube.
Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. El árbitro va a mostrar una amarilla, cometió la falta el jugador de Guaraní, es amonestado, será tiro libre para Olimpia, tiro libre para el franjeado. ¿Para quién la amarilla, Alan? Es López. Sí, camiseta 5. Mario López, amonestado en Guaraní. Tepo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo. Proba Tepo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tepo? Más info en Instagram, @tepo.py. Será tiro libre para el equipo franqueado. Tiro libre para Olimpia. Reclama algo serbio el portero de Guaraní. Será pelota en ataque para el conjunto de Olimpia, que busca el tercero del partido. Será tiro libre. Autoriza el árbitro, le pega a Román, va al centro, cabezazo. El arquero se queda con la pelota. Atrapa el portero, le va a sacar Servio. Despeja Servio para Guaraní. Sigue la victoria de Olimpia 2-0, 22 horas del segundo tiempo, Víctor. Sí, sigue mejor dentro del partido, al menos cuando ataca. Olimpia da la sensación que puede aumentar las cifras. Me estaba fijando por la posición de Eric López, porque decía, está Kevin, está Prato. Él es un delantero que habitualmente jugaba como media punta, pero lo vi tirado casi por el sector izquierdo de arranque en el partido. Ahora se fue hacia el sector derecho. Está jugando prácticamente como un extremo esta noche Eric López. La pelota en ataques para Guaraní. Ataca el equipo legendario y atrapa Olveira. Y se queda con la pelota Olveira. Y la va a sacar el portero de Olimpia. El partido a favor de Olimpia. Está ganando Olimpia 2-0. Goles marcados por Espínola y Parzajug. Y va a sacar Olveira. Olveira con la pelota. Olveira que levanta. Balón largo contra campo rival. A pelearla ahora Parzajug. Era barato para Olimpia. Despeja el defensor de Guaraní. La pelota va por un costado. Será lateral. Lateral favorece al equipo franjeado. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos, porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981-577-950. Saca la pelota el jugador de Guaraní. A pelearla Bruno Díaz. Ganó Parzajug para Olimpia. Le quedó Richard Ortiz. Ortiz con el balón. Ortiz que levanta. Saltaba Parzajug. Despeja el defensor de Guaraní. La pelota por un costado. Esta va a ser la segunda victoria de Olimpia, si se confirma, Alan. No sé si tenés a mano el dato. Me parece que la primera y única hasta aquí en el torneo había sido en Encarnación, justamente contra Tacuary, ¿no? Sí, 1-0. El gol de Carlos Arrúa le había dado la victoria en aquella ocasión a Olimpia. Segunda victoria, por lo menos por ahora. Y primera derrota de Guaraní. Está perdiendo el Indio. Estamos cerca de los 25 del segundo tiempo. Intenta Charpentier, sacó Román para Olimpia. Le queda Barreto y envió largo. La pelota le queda Franco. Intenta mitad de terreno el equipo legendario. Pedían falta. El árbitro cobró la falta y va a ser tiro libre. Está caído el jugador de Olimpia, Eric López. Es tiro libre, trata de apurarlo Bruno Díaz. Caído López, tiro libre para Olimpia. El partido lo sigue ganando el Decano 2-0, Víctor. Sí, hay jugadores que están nerviosos, se está picando justamente Díaz, que quiso apurar. Eric López reaccionó. Es una prueba importante para el equipo de Martín Palermo, justamente, ¿sí? Porque en el clásico se había adelantado, pero no pudo sostener, terminó siendo empatado. Por ahora saca una ventaja de 2 goles, por eso la importancia de ese segundo gol de Parzajug para darle algo de tranquilidad y encaminarlo rumbo a un triunfo al franjeado. Se fue Federico, a ver si recuperamos con Fede Villalba. ¿Cuántos puntos? ¿Puedes actualizar la tabla, Alan? Sí. Por este resultado.
Sí, Víctor. Libertad, que va a jugar mañana, tiene 14 puntos. Escolta 2 de Mayo con 13. Sportivo Luqueño 12. Ameliano 11. Guaraní, Cerro Porteño y Olimpia con 10 tantos. General Caballero 9. Tacuaré y Nacional con 5. Penúltimo Soldamérica con 4. Y Trinidense está último con 3 unidades. Estamos de vuelta, tiro libre para Olimpia, va al centro desde la izquierda, cabezazo defensivo, el remate al arco de Ramón Martínez, la pelota sigue en juego, alcanzó Barreto, esto vale, va Barreto, casi Salcedo, llega el tercero, insiste Barreto con la pelota, le pega a Barreto, se desvía, pega en el palo, Servio, ¡gol! ¡Parsacú! ¡Gol! Olimpia, Parsacú, llega el tercero, Kevin Parsacú define, pasó de todo dentro del área del equipo aurinegro, Ramón Martínez primero lanzó, le quedó a Barreto al medio, Servio no la sacó, primero el palo y luego la definición de Kevin, es el tercero, doblete de Kevin en el partido, un poco de fortuna para Kevin, que llegó del Prolímpico y está en un gran momento, está en un momento dulce con los goles, el decano golea en la Perla del Sur, Parsacú y el tercero, Olimpia 3, Guaraní 0. Gol de goleador, y estábamos diciendo que Olimpia estaba más cerca del tercero que Guaraní del descuento. Gran mérito en este gol de Junior Barreto. Prato no fue a festejar con Parsacú, se dio vuelta y lo celebró con el 26 justamente, con Junior Barreto, que no perdió la fe. Una pelota que parecía que se iba a transponer la línea final, recuperó, sostuvo el balón dentro del juego, remató al arco, el balón que se desvía en serio impacta en el poste y después Parsacú simplemente realiza el pase a la red para marcar el tercero del partido, el segundo en su cuenta personal. Llegó el tercero nuevamente, Parsacú, el autor del gol, Tebo Energy Drink. Y la información para tener energía y aguantar un día largo, proba Tebo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tebo? Más info en Instagram, @tebo.py. Llegó el tercero de Olimpia, Alan. Asimismo, Fede, doblete del partido de Kevin Parsacú, que llega a los 9 goles en el fútbol paraguayo y su tercer gol con la camiseta del Olimpia. Ya tenemos cambios también, Fede. Adelante, te escuchamos. Asimismo, se retiró Fernando Cardoso con la camiseta número 14 para dar ingreso con la casaca 31 Freddy Colmán. El otro cambio ingresó con la 9 Facundo Bruera y fue reemplazado por el autor de gol Kevin Parsacú con la camiseta número 16. Dejó la cancha Parsacú y ataca Olimpia, pelota sobre costado izquierdo, 3-0 gana Olimpia. No quiero restar méritos a esta gran victoria de Olimpia. Imagínate, el hincha de Olimpia se entusiasma, prendió recién alguna plataforma digital, no se está escuchando, pero me parece un resultado mentiroso. Falta comete el jugador de Olimpia, caído Prieto, será tiro libre para Guaraní, Víctor. Mentiroso decís por lo que se vio dentro del trámite, Federico. Parecía mejor, más claro, más ordenado. Guaraní, el equipo de Bobaglio, pero este Olimpia aparentemente va a ser así. No sabemos hasta cuándo, pero la idea es pelearlas todas, en todas las zonas, entregando todo, vaciándose físicamente y después tratar de ser efectivos a la hora de marcar, y eso tuvo en este partido justamente. La primera posibilidad clara en el primer tiempo la marcó Paraguarí. Ahora en el segundo tiempo de arranque nomás lograron 2 goles para sacar esta diferencia importante, sí. En juego no, pero en eficacia el 3-0 se ajusta para lo que está haciendo Olimpia dentro del partido. Lavadero AOI CG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval. Pulido, encerado, lavado con espuma, siliconada. Los esperamos de lunes a domingos en Avenida San Antonio 1916, esquina calle 1 en San Antonio. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AOI CG también te espera en su sucursal, ubicada en el barrio Caguazú de la ciudad de Ñemby. Ataca Guaraní, va por el descuento. Charpentier al arco, se desvía. ¡Gol! 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 ¡Lo
bien define, logra girar, saca el remate, Olveira, y un manotazo, la pelota pega en el palo e ingresa con suspenso, pero esa pelota ingresa, es el gol del descuento del equipo legendario sobre 30 de la complementaria. Descuenta Guaraní a través de Juan Danilo Santa Cruz. Olimpia 3, Guaraní 1. Con suspenso, sí, desviándose en Saúl Salcedo, que tiene esa situación siempre fatídica dentro del área. Gol en contra, expulsión. Esta prácticamente descoloca a Olveira, permitiendo el descuento de Guaraní, que sigue metido, soñando dentro del partido. Gana Olimpia 3-1. Gana Olimpia, Santa Cruz acaba de descontar para Guaraní. Iba con el balón Espínola, el pase de Prato, rechaza la defensa de Guaraní. La pelota que va por un costado. A pelearla Alcaraz para el indio. Alcaraz que intenta falta. Infracción, iba a ser tiro libre. Tiro libre para Guaraní. Aprovechemos, marcamos el tiempo de juego con Darío. Marcamos el tiempo de juego en el Villalegre. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 3 Olimpia, 1 Guaraní, 3-1 está ganando el equipo franjeado. 32 tenemos del segundo tiempo, 32 minutos de la complementaria, gana 3-1 Olimpia. Vivimos, sentimos Apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. Ojo que casi llega el segundo descuento de Guaraní. Alcaraz bajó esa pelota, Charpentier remató la pelota por poquito afuera, Víctor. Y está apareciendo el Olimpia, que siempre termina quebrantando a sus aficionados, ¿sí? Con mucha inseguridad. No hay firmeza, solidez en la zona defensiva. Decíamos en alguna parte de nuestro comentario de que las veces que Guaraní fue profundo, dejó en evidencia que hay problemas defensivos en Olimpia. Charpentier estuvo muy cerca del segundo para Guaraní. A pelearla Richard Ortiz, sacó el jugador de Guaraní, se comete una infracción y se viene una tarjeta amarilla. Richard Ortiz recibió la falta y el árbitro va a amonestar a alguien. Va a amonestar a uno de Guaraní. ¿Para quién la amarilla, Alan? Para Macedo, el 28. Bruno Díaz, sí, es Díaz Macedo. El 38 de Guaraní fue amonestado. Claro, en la camiseta utiliza el apellido paterno y materno. Es Díaz Macedo, el 38 de Guaraní. Es amonestado Díaz. Tevo Energy Drink. Y la información para tener energía y aguantar un día largo, prueba Tevo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram, @tevo.py. La pelota en salida para el equipo legendario. Al partido le quedan 10 minutos sin monedas. ¿Sí, Alan? Ingresó con la camiseta número 10 en Guaraní Roberto Martínez y se retiró con la camiseta número 9 Paul Charpentier. Martínez, el ex nacional, Matías Martínez en cancha, dejó el terreno Charpentier, quien hace segundos tuvo una clarita. Veremos cómo termina Guaraní este partido tácticamente hablando. Estamos por Puro Deporte vía Facebook, por Fede Villalba, vía YouTube con las emociones del torneo Apertura. Y va con la pelota Guaraní, va el legendario, pelota de Juan Danilo, el pase sobre costado izquierdo, Alcaraz recibe, pasó para Salomoni para Alcaraz y pide a la derecha, bien abierto Dani Pérez, se ataca Guaraní. Y va el indio, buscando otro descuento, buscando acercarse. Va con la pelota Pérez, Pérez con el balón, juega Pérez, Pérez más atrás para Bruno Díaz, al centro, Olveira, dentro de su área chica, atento, Olveira la va a sacar para el equipo franqueado. Va a despejar el balón Gastón Olveira. Nosotros aprovechamos, no, después vamos a marcar el tiempo. Va a rechazar esa pelota Olveira. 35 tenemos ahora del segundo tiempo. Unión Guaraní, el tiempo de juego, 35 de la complementaria. Olimpia está ganando, le está ganando al indio 3-1 el partido, Víctor. Sí, señor, Guaraní que va desordenadamente en busca de seguir descontando. No fue un buen partido de Dani Pérez hoy, sí. Primero porque le doblaron la marca, porque Huguito no le permitió tener mucha libertad. Y ahora tiene espacios, tiene tiempo, pero tampoco está muy claro el 37 de Guaraní, que ha sido importante, influyó bastante
en algunos partidos donde Guaraní logró buenos resultados, incluso marcando goles, también buscando de alguna manera el porqué Guaraní no está sacando un buen resultado. Por ahora está perdiendo el invicto ante Olimpia. Se cobra la falta y va a ser tiro libre y se vendrán dos variantes, una en Guaraní, una en Olimpia. Dos cambios más, le doy unos segundos a Alan para ir chequeando los cambios. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contactanos porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 0981-577-950. Los cambios que se realizan en este momento del partido, Alan. Asimismo, ingresó con la camiseta número 32 Carlos Arrúa y se retiró con la camiseta número 19 Lucas Prato, el cambio en Olimpia. Con los cambios en Guaraní ingresó Alexis Cantero, también camiseta número 32, y se retiró Felipe Salomoni con la 24. Gracias, Tebo Energy Drink y la información para tener energía y aguantar un día largo. Proba Tebo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tebo? Más info en Instagram, @tebo.py. Lateral desde la derecha, lateral favorece al equipo franqueado. Cantero por Salomoni. La cuarta variante en el equipo de Guaraní. Ataca Olimpia, rechaza Cantero, intenta de cabeza López, jugando López más atrás para Cantero. Cantero con la pelota. Cantero y la salida para Guaraní. Se la lleva Alexis Cantero sobre la izquierda. Va Cantero. Alcaraz que pasa para su compañero. Martínez levanta cabezazo defensivo de Richard Ortiz. Ortiz y la salida para Olimpia. Y ataca otra vez el equipo franqueado. Pelota que le queda a Cantero. Cantero lo va a sacar para Guaraní con su marcador. Cantero que intenta. La sacó, recuperó el jugador de Olimpia. Atento estaba para rechazar el futbolista de Guaraní. Iba a la salida de Guaraní con su marcador. Será lateral. Desde la izquierda es lateral para Guaraní. Sigue la victoria de Olimpia, sigue ganando el franqueado 3-1. Tenemos 38 del segundo tiempo, Víctor. Lo gana por ser mayor, por tener mayor contundencia, eficacia dentro del partido. Eso es Olimpia hoy, la gran fase que está viviendo Kevin Parzahud, el gran trabajo que realiza partido a partido Lucas Prato, mostrando el camino, sacrificándose, peleando, recuperando, mostrándose siempre como opción para generar juego. En eso se basa este Olimpia de Martín Palermo, que si llega a concretar el triunfo en este partido, se está metiendo nuevamente en la discusión ahí en la línea de Cerro, en la línea de Sportivo Luqueño, esperando algún traspié de Libertad el día de mañana. Está caído Carlos Espiro, la cera, tiro libre para Guaraní. La pelota pegó en pleno rostro de Espino. La estamos a través de Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Por supuesto, los invitamos a darle me gusta a la fanpage de Puro Deporte y a suscribirse al canal Fede Villalba en YouTube. Ataca Guaraní, cabezoso y Richard Ortiz termina sacando esa pelota. Insiste Guaraní con Dani Pérez, otro cabezazo defensivo. Va de vuelta el indio. La pelota quedó sobre el costado izquierdo. Va Guaraní, centro desde la izquierda y rechaza Junior Barreto. Atento Barreto desde el fondo para sacarla. Barreto y el envío largo. Buscando la salida de vuelta Guaraní. Va el indio, pelota sobre el costado izquierdo. Ataca Guaraní, lo buscan Alcaraz afuera y es saque de portería. Y la va a sacar Olveira, el portero del equipo franqueado. Nos estamos acercando al minuto 40 de este segundo tiempo. Lavadero AOICG, lavado integral del automóvil y ahora también de sus embarcaciones. Es el primer lavadero reconocido por la Prefectura Naval. Pulido, encerado, lavado con espuma siliconada. Los esperamos de lunes a domingos en la avenida San Antonio 1916, esquina calle 1, en la ciudad de San Antonio. El teléfono es el 0981-920-036. Lavadero AOICG también te espera en su sucursal ubicada en avenida
en el barrio Caguazú de la ciudad de Ñemby. Y ataca Guaraní, el rebote de Danilo Santa Cruz y el arquero lo termina sacando. Olveira y un manotazo Salvador. Llegó Guaraní, estuvo cerca de volver a descontar en el partido. Y va el indio con Martínez que se la lleva. Ya marcaremos el tiempo. Martínez se ataca a Guaraní, va por otro descuento. Saca el balón Barreto en el fondo de Olimpia. Ahora sí marcamos el tiempo de juego en Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 3 Olimpia, 1 Guaraní, 3-1. Está ganando el equipo franjeado. Gana Olimpia. Estamos en la parte final del partido. Tenemos 41 ahora del segundo tiempo. 41 de la complementaria. Gana 3-1 Olimpia. Vivimos, sentimos Apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. Y se queda con la pelota el portero Olveira, la va a sacar Olveira para el equipo franqueado. Ya vamos a repasar los siguientes partidos de Guaraní y Olimpia en el torneo. Recordemos que les queda un partido por el torneo local y luego jugarán por Copa Sudamericana. Partidazos para ambos equipos, buscando avanzar a fase de grupos. Le queda Ramón Martínez con el balón, jugó Martínez para la salida de Arrúa para Olimpia, pelota retrasada y ahora Olveira va a sacar para el equipo franqueado. Olveira dentro de su área, levanta Olveira con pierna derecha, pelota larga que va contra el campo rival, salta, despeja el jugador de Guaraní, intenta el indio con el jugador Martínez que gana, Martínez pasó a la derecha, el balón va por un costado, será lateral defensivo, lateral es para Olimpia, lateral para el decano, Tevo Energy Drink, y la información para tener energía y aguantar un día largo, proba Tevo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tevo? Más info en Instagram, @tevo.py. Lateral defensivo para Olimpia, va a sacar Román en el fondo para el decano. Te escuchamos, Adam. Asimismo, Fede, Guaraní volverá a entrar en acción este 1 de marzo cuando enfrente a Cerro Porteño, 19:30 horas en el Rogelio Olivieres. Por su parte, Olimpia va a jugar un día después, el sábado, ante el Sportivo Luqueño en el Defensor del Chaco a las 20:30 horas. Saca esa pelota Guaraní, balón que va por bajo, va saliendo Guaraní con Bruno Díaz a la izquierda para derecha y Cantero con la pelota se la llevó, Cantero pasó para Díaz se ataca a Guaraní, lo buscaban a Prieto, sacó Carlos Espínola para Olimpia, Espínola a la derecha, la terminó perdiendo Espínola, recupera y ataca a Guaraní por el cuerpo, cubre correctamente Ramón Martínez para Olimpia, Martínez pasa atrás para Junior Barreto y la salida para el decano, jugó Barreto, retrasó, pasó para Olveira para Richard Ortiz y la salida para Olimpia. 44:30. Ortiz y la pelota larga, cabezazo defensivo. Atento para despejar el futbolista de Olimpia. Insiste Guaraní. La pelota en salida es para el indio. Balón ahora para Mansur. Mansur retrasó para Bruno Díaz. ¿Qué pasa? Y avanza Guaraní con Danilo. Danilo a la derecha para Matías Martínez. Encara Martínez, se la llevó, pasó para Danilo. Danilo con la pelota, profundizó Danilo. Terminó sacando en el fondo Barreto y va Bruno Díaz. Los minutos están pasando, se le está acabando el tiempo a Guaraní, Víctor. Sí, señor. Guaraní, que de la mano de Danilo estuvo muy cerca de marcar el segundo gol. Gran actuación nuevamente, buena respuesta de Olveira. Recuerdo aquel bombazo, balonazo de zurda de Richard Prieto que también pudo haber subido en el marcador. Esa es la importancia de tener un arquero de mucha calidad, de mucha jerarquía, como lo tiene Olimpia en Olveira, que le da que transmite mucha seguridad, evitando la caída de su arco en dos jugadas que tenían mucha inminencia y de gol. Lateral desde la derecha, lateral que ya lo hizo Espínola, cayó Bruera, será tiro libre para el equipo franqueado, tiro libre para Olimpia. ¿No tenés aún tu brazalete con tecnología FIR? Contáctanos porque el brazalete con tecnología FIR alivia el dolor, mejora el pulso cardíaco, controla la presión arterial, bloquea el efecto de la radiación y mejora la estabilidad, entre otras bondades. Más información al 09815779950. Ataca otra vez Olimpia, rechaza la defensa.
defensa de Guaraní. En el fondo, atento para cortar Ramón Martínez. Falta cobrar el árbitro del partido. Será tiro libre. Tiro libre para Guaraní. ¿Aprovechamos? ¿Marcamos el tiempo? Sí, marcamos el tiempo de juego en Encarnación. Unión Guaraní, transporte y logística sirviendo al país, transportando los kits escolares a todos los rincones del Paraguay. Indica el tiempo de juego. 3 Olimpia, 1 Guaraní, gana el franqueado. Última parte de este partido, 45. Tenemos ahora 45 del segundo tiempo. ¿Cuánto más, Alan? 4 minutos más, hasta los 49 se juega, Fede. Nos vamos hasta el minuto 49. Olimpia le gana a Guaraní 3-1. Vivimos, sentimos Apertura 2024 por Puro Deporte vía Facebook y Fede Villalba vía YouTube. Los kits escolares llegaron a distintas partes del país gracias a Unión Guaraní, una empresa paraguaya que sirve diariamente al país. Para conocernos más, síguenos en Instagram, @Unión Guaraní. La pelota Alcaraz sobre costera izquierda para Guaraní, se la llevó Alcaraz que avanza, Alcaraz que va, le puede pegar Alcaraz, rechaza Bruera, Richard Ortiz y el despeje. 46-20, esto está por terminar, salvo que ocurra algún milagro, será victoria de Olimpia, Víctor. Sí, y con un Martín Palermo que a los 75 minutos consideraba que el 3-0 ya era suficiente y empezó a realizar cambios, dando minutos a futbolistas que, repito, pueden ser importantes ahora que ya se viene próximamente la doble competencia. Salieron de la cancha Parsahud, Prato, tienen minutos Arrúa, Ramón Martínez, jugadores que pueden servir como opción en el momento donde hay que dosificar energías, hay que alternar, y no debilitar en demasía los equipos. Apareció Eric López, que de todos los que están dentro del partido está algo desconectado, se entiende, hace tiempo que no ha tenido la posibilidad de estar a nivel competitivo, de a poco solamente se va a ir metiendo, pero es saludable lo que está pasando en Olimpia y sobre todo la decisión que toma Martín Palermo rápidamente. En el 3-0 él ya empezó a cambiar. Habitualmente los técnicos suelen esperar más, ser más cautelosos, pero él consideró de que ya era suficiente el tercero como para ganar el partido. Tiro libre para Guaraní, rechaza Richard Ortiz en el fondo, la pelota es ahora de Martínez, juega Rúa para Olveira levanta con pierna derecha, 1 minuto y termina el partido, Olveira y el envío largo a pelearla, Bruera. Recordemos que la información hoy estuvo presentada por Tempo Energy Drink, para tener energía y aguantar un día largo, prueba Tempo Energy Drink. ¿Quieres ser distribuidor de Tempo? Más info en Instagram, @tempo.py. Saca la pelota, Servio para Guaraní, intenta Servio, pelota que queda sobre costera izquierda para Alcaraz, corrió Alcaraz, ganó Alcaraz para Guaraní, Alcaraz que se la lleva, Alcaraz pasó y avanza Guaraní, falta y va a ser tiro libre, le quedan 30 segundos al partido, tiro libre para Guaraní, 48-30 del segundo tiempo, Víctor. Y tal vez la última para el equipo aurinegro, ya prácticamente podemos decir de que Olimpia está asegurando su primer triunfo en la era de Martín Palermo, y en contrapartida Bobaglio está sufriendo su primera derrota en el fútbol paraguayo. Tiro libre, va al centro, cabezazo defensivo, sacó el jugador de Guaraní. La pelota le queda otra vez al Indio. Hacia la derecha recibió Martínez que encara. Y va Martínez para Guaraní. Martínez le pega, va al centro, cabezazo defensivo. Despeja el de Olimpia. Momentito, dice el árbitro. Se cumplió el tiempo. Se va a chequear algo. Y será final. Me parece que puede ser penal para Guaraní. En todo caso, iba a ser lo último. El árbitro aguarda información del VAR, no va más, dice Derlis López. Final del partido en el Villa Alegre. Sonríe el público franqueado. Primera victoria del ciclo Palermo. Primera derrota del ciclo Bobaglio. Ganó Olimpia, se adueña del clásico más añejo. Final en el Villa Alegre, torneo apertura, fecha 7, resultado final. Olimpia 3, Guaraní 1. Victoria franqueada en la Perla del Sur. Escuchamos a Alan Paredes y ya se prepara Víctor Sotoa para el comentario final.
Asimismo, Fede, gran victoria de Olimpia en la Perla del Sur 3-1 a Guaraní, la primera victoria del decano al ritmo de Martín Palermo en la conducción técnica del decano, con goles de Carlos Espínola y el doblete de Kevin Parsahut. Descontó Juan Danilo Santa Cruz a los 76 minutos de partido. Y con esta victoria, Olimpia alcanza la 7ª posición con 10 puntos, seguido de Guaraní y Cerro Porteño. Recordemos que lidera la tabla Libertad con 14 tantos, que va a jugar mañana ante Tacuarí, escolta 2 de mayo con 13, Luqueño tercero con 12 puntos, Sportivo Emiliano con 11, Guaraní, Cerro y Olimpia con 10, General Caballero 9 puntos, Tacuarí con 5 al igual que Nacional, penúltimo se ubica Soldamérica con 4 y último el Sportivo Trinidense con 3 tantos. Repasemos la próxima fecha, la fecha número 8 que va a tener arranque en el Rogelio Olivieres, en Dos Bocas, con el encuentro partidazo Guaraní ante Cerro Porteño a las 19:30 horas. Ese va a ser el único encuentro del día viernes. El sábado, dos cotejos, Sportivo Meliano ante 2 de mayo, 18 horas en el Luis Alfonso Yagni de Villaliza, y en segundo turno en el Defensores del Chaco, Olimpia, cara a cara ante el Sportivo Luqueño a las 20:30 horas. El domingo se prevén 2 lances, General Caballero ante Trinidense, 18 horas en el Carandí, y Nacional ante Libertad a las 20:30 horas en el Estadio Arsenio Erico. El lunes se va a cerrar la fecha con el cotejo entre Tacuarí y Sol de América a las 19:30 horas en el Martín Torres de la ciudad de Trinidad. Rápidamente repasamos los cotejos que van a tener estos dos equipos por Copa Sudamericana. Guaraní va a jugar el miércoles 6 de marzo ante el Sportivo Luqueño a las 21:30 horas en el Estadio Defensores del Chaco, y un día después va a entrar en acción Olimpia, va a enfrentar al Sportivo Meliano el jueves 7 a las 21:30 horas. Estos partidos que van a tener por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Fede. Gracias, Alan, excelente tu trabajo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Fede. Muchas gracias, ahí pasó el trabajo de Alan Paredes, victoria de Olimpia 3-1 contra Guaraní. Mañana se cierra la fecha con Libertad Tacuarí. Víctor Sostoa y el comentario final, ganó el decano 3-1, comenta Víctor Sostoa, te escuchamos, Víctor, adelante. Gracias, Federico, lo ganó Olimpia, resultado, como decía Alan, importantísimo por todo lo que significa en cuanto a la tabla de posiciones, por lo que significa anímicamente para el grupo, para un técnico que está llegando, asumiendo recién, iniciando su ciclo en el fútbol paraguayo. Me refiero a Martín Palermo, que de entrada tuvo que enfrentar a 2 clásicos rivales, primero a Cerro Porteño, salió airoso, no perdió el partido, empató, dejando mejores sensaciones que su rival. Se valoró mucho la entrega, decíamos hoy, de entrada nuevamente se reflejó eso en la cancha, de que los jugadores entienden el mensaje del entrenador, de que hay que pelear todas las pelotas, que hay que hacer la diferencia en todas las zonas, doblando las marcas, vaciándose en cada jugada. Y estaba pendiente lo otro, ganar el partido y mantener la diferencia, porque se adelantó nuevamente en el marcador, y hoy redondeó todo eso ante un Guaraní que de entrada llamó la atención, la formación inicial de Bobaglio, que presentó prácticamente una línea de 3 en el fondo a la hora de atacar, línea de 5 a la hora de defender. Los 2 carrileros no estuvieron en una buena noche, fueron controlados. Daniel Pérez no pudo trascender como partidos anteriores, justamente porque Huguito Fernández se dedicó mucho a cuidarlo, a no permitir que tenga mucha libertad para soltarse. Lo mismo sucedió con Salomoni, que por el sector donde atacaba o intentó atacar, Espínola estuvo en permanente función ofensiva, obligándolo a quedarse, no pudo trascender. Salomón es un jugador que con la pelota hace mucho daño, y sin ella prácticamente es uno menos, y eso también conspiró en contra de Guaraní, que hoy no tuvo a Mansur tampoco en su plenitud, porque fue absorbido en la mitad de la cancha
por el buen trabajo de Richard Ortiz, que hoy fue más económico, que no corrió mucho para ser el rebotero, simplemente estuvo trabajando en la mitad de la cancha, en un trabajo silencioso pero eficaz. Hablando de eficacia, Guaraní predominó en el primer tiempo, tuvo muy buenas aproximaciones gracias a los movimientos y la potencia de Adrián Alcaraz, pero no pudo eso elevar en el resultado y terminó pagando caro. Paraguarí Espino la adelantó a Olimpia a los 33 minutos de cabeza. Parecía, decía en su relato también Fede, para los que se van sumando, Olimpia gana 3-0, 2 goles más de Pazarjú que aumentaron. Resultado mentiroso, sí, por el trámite, por lo que se hizo, parecía que Guaraní merecía más, pero sabemos que el fútbol se valora por el juego, pero se mide por los goles, y Olimpia fue el equipo eficaz, aprovechando el gran momento que está teniendo Pazarjú, que marcó 2 goles, apoyado ahí por Prato también en ofensiva, y eso le permitió sacar la diferencia. Luego vino el descuento de Danilo tras un rebote, la pelota que se desvía levemente en Salcedo para descolocar al muy buen arquero, que hoy también hay que decir fue influyente para sostener este triunfo, porque cuando Guaraní fue superior en el trámite del juego, con las aproximaciones siempre se mostró seguro. Un remate de Prieto en el primer tiempo, en el segundo sí fue ya aquel remate de zurda de Prieto, era para gritar gol de parte de los aurinegros, pero ahí estuvo la muralla en el arco de Olimpia, Gastón Olveira, que desvió esa pelota. Después también tuvo otra que sacó de Danilo Santa Cruz, dando mucha garantía ahí en el arco de Olimpia, y los grandes equipos también comienzan por un muy buen arquero, y Olimpia tiene en su equipo, y lo ratificó nuevamente Gastón Olveira. Buenos rendimientos individuales, sin sobresalir mucho. Olimpia ganó este partido con la eficacia y la contundencia que tiene que tener un equipo que aspira a ser competitivo. Cayó el invicto de Guaraní, Olimpia trepa, se suma y se ilusiona con la llegada de Martín Palermo. Federico. Gracias, Víctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ha sido un placer. Así pasó el comentario de Víctor Sostoa. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos a través de Puro Deporte vía Facebook, Fede Villalba vía YouTube. Gracias a todos por estar del otro lado. Volveremos en una próxima transmisión con más emociones del deporte en general. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches.